Muy buenas, profesionales. Vamos con otro examen. Para quien no me conozca, soy Fran, profesor de formación vial y profesor del CAP. Y vamos a hacer un examen de mercancía y viajeros en Madrid. Examen de Madrid, tanto la parte de mercancías como la parte de viajeros. Primero voy a poner la parte de viajeros y luego la de mercancías. Porque si siempre hacemos primero la de mercancías, pues primero la de viajeros. Y luego la parte común para todos. Os dejo por aquí los tiempos, por si queréis avanzar hacia adelante o hacia detrás, ir a la parte que os interese. Como siempre, cualquier duda, cualquier consulta a mi correo electrónico capprofesionalcartagena@gmail.com. Cualquier cosa que necesitéis, información sobre el aula. Todavía no tengo los teóricos, el C y el D, que me lo pedís mucho, todavía no lo tengo en el aula virtual. Y sí, tengo un aula virtual donde tengo todo lo que necesitas para aprobar el CAP. Una vez que ya has hecho el curso, vas a hacer el curso, si necesitas ayuda, pues ahí estoy yo, ahí está el aula virtual. Ya tengo la aplicación también, la app activa en la Play Store, CAP Profesional. Y ahí os aparece totalmente funcional, podéis inscribiros a los cursos desde ahí. Y ya os digo, en los cursos tenéis todas las clases grabadas, hacemos clases en directo, los tests, los resúmenes. Estoy a puntito de poner una base de datos con todos los exámenes de España, todos los que he podido conseguir, de 2025 y 2026. O sea que todo lo que pueda seguir metiéndole a la aplicación, se lo meteré. Y hoy no voy a poner el anuncio de mi aula virtual, ya os he metido el rollo, porque este vídeo, por primera vez, puedo decir que tengo un vídeo patrocinado. O sea que muchas gracias a Saily, porque, señores y señoritas, hoy os traigo un servicio que podéis guardaros para cuando os haga falta más adelante, y es Saily. Saily es una app que te da datos móviles en más de 200 países sin cambiar de tarjeta SIM física, sin tener que pasar por tiendas en idiomas que no entiendes y que te da acceso a internet desde el momento en el que te bajas del avión. Es una eSIM digital, así que no tienes que hacer nada, solo bajarte la app, elegir el país, elegir el plan de datos que quieras y al aterrizar tu móvil se conecta solo. Internet es clave para viajar, Google Maps, trenes, taxis, todo se mueve hoy en día por aplicaciones. Y además, si usas el código que te aparece en pantalla cuando vayas a comprar un plan de datos, te llevarás un descuentillo. Tiene más información en su web que te dejo en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias, Saily, por patrocinar este vídeo. Me hace ilusión decirlo, la verdad. Muchas gracias. Venga, vamos con el examen. Por cierto. Hago directo todos los lunes y jueves. Se está viendo hoy es jueves, ¿vale? Por eso subo este vídeo, para subir vídeo el jueves. El directo va a ser el viernes. Pero bueno, normalmente hago directo lunes y jueves a las 10, ¿vale? Esta semana, los jueves estoy un poquito ocupado, a lo mejor van a ser los viernes a las 10. También tengo que ver qué tal van los directos los viernes a las 10, a ver qué tal. Pero, en principio, lunes y jueves a las 10 de la noche hacemos directos, pues, haciendo exámenes de viajeros, de mercancías. Pues me vais preguntando, están muy bien. Pasaros tanto por YouTube como por TikTok, por donde queráis. También me habéis preguntado, y ya empiezo de verdad, me habéis preguntado muchas veces que por qué no dejo los directos en abierto. Mira, si yo dejara los directos, porque los directos cuando los resubo solo los pueden ver los miembros. Si yo dejo los directos abiertos para todo el mundo, tú, hoy, el 80% de vosotros no estaréis viendo este vídeo. Porque el 80% de vosotros habéis llegado a este vídeo porque YouTube os lo ha recomendado. Aunque os interesa porque vais a hacer el CAP y vais a hacer el examen. Pero solo el 20% habéis venido desde otro vídeo o habéis venido y le habéis dado clic desde el canal. El 80% son recomendaciones. Los directos son muy largos, son más de 2 horas y a mucha gente no le gustan y mucha gente no le da clic. Por lo tanto, deja de recomendarse el canal. Entonces, por favor, que no se me enfade nadie. Tienen que ser solo, hay dos opciones, que sean solo para miembros o que no estén, ¿vale? La membresía la tengo puesta lo más barata posible, que es 0,99 céntimos y creo que el primer mes, si nunca te has suscrito, te has inscrito en ningún canal, el primer mes es gratis. Entonces, lo siento, yo más no puedo hacer. Si os interesa mucho, pues tenéis ahí esa opción o estar en directo, ¿ok? Hago lo que puedo. Vale, y ahora sí, vamos con el examen. Si es la primera vez que veo uno de estos exámenes, pues como siempre, cógete un café, un té, lo que te guste, y vamos poquito a poco porque vamos a ir resolviendo el examen pregunta por pregunta. Habrá preguntas en las que yo tenga que participar más, o sea, que yo tenga que explicarme más, y habrá preguntas que me tenga que explicar menos. Lógicamente voy a explicar las preguntas, porque si no explico la pregunta y nada más que te digo, la primera es la D, pues para eso te doy la plantilla y te lo ves y te lo corriges tú y ya está. La gracia es que yo vaya explicando poquito a poco, ¿vale? Entonces, la 1. ¿Cuál es el límite? Recuerda que puedes hacer el examen a la vez que yo o antes que yo y luego en comentarios decirme qué tal te ha ido.
¿Cuál es el límite de la indemnización que debe pagar el transportista por la pérdida de 2 piezas de equipaje de uno de los viajeros, sin que la causa haya sido un accidente durante un transporte regular de viajeros de 300 kilómetros de recorrido programado? Bueno, al final pone 1.200, 900, 450 euros. Yo como resumen os digo, si no ha habido un accidente, lo normal es que sean 450 euros, ¿vale? ¿Se ve por aquí? Sí. Y ya está. Y si ha habido un accidente, pues podemos llegar hasta 1.200. Creo que os pone en el detalle de discrecional, pero me da igual. Entonces, ¿qué pone? Dos piezas de equipaje. Pone dos, ¿verdad? Dos piezas de equipaje, pues 450 por 2, 900 euros. ¿Vale? Porque no ha habido un accidente, son dos piezas, pues 450 por 2. Típica pregunta un poco fea que os pueden poner de la parte de viajero. La pregunta número 2. ¿Cuántos autobuses como máximo se pueden, vale, como máximo? He subido un vídeo, que lo habéis visto poquito, de estrategias para hacer el examen del CAP, ¿vale? De ir marcando cosas, de cómo se hace un examen. Os recomiendo que lo veáis, ¿vale? Es el último, antes que este, es el último que he subido. Y dura solo 10 minutillos. ¿Cuántos autobuses como máximo se pueden adscribir a una autorización de transporte privado complementario? Bueno, primero tenemos que saber lo que es una autorización de transporte privado complementario. Yo siempre digo que no podemos presentarnos al CAP sin saber lo que es una autorización de transporte privado complementario, público o la que sea. El transporte privado complementario es aquel que es de una empresa que tiene vehículos y no se dedican al transporte. Repito, tiene vehículos que no se dedican al transporte. Por ejemplo, en el caso de viajeros, estamos con los autobuses, un colegio. ¿Un colegio puede comprarse un autobús? Sí. Y puede comprar, iba a decir comprarse un conductor. ¿Puede contratar a un conductor? También. Detalle, que el conductor y el vehículo tienen que estar integrados en su empresa, ser de su empresa. Pero bueno, puedes tener autobuses. Ahora, ¿cuántos puedes tener? Los que tú quieras, porque una empresa de transporte público, el transporte público sí que se dedica al transporte por cuenta ajena, pero bueno, transporte público, te dedica al transporte. Un transporte público puede tener los autobuses que le dé la gana, mientras los pagues, los que quieras. Pero un transporte privado complementario solo puede tener el número necesario, es la respuesta correcta, el número necesario para cubrir las necesidades de transporte que justifique la empresa. ¿Por qué? Porque si no me puedes hacer competencia desleal. ¿Tú para qué quieres 17 autobuses si tienes 50 niños? ¿Qué llevas? ¿Un autobús para cada crío? No se puede, porque yo entiendo que esos autobuses los vas a utilizar para cosas malas. O bueno, si no son malas, por lo menos para llevar gente y hacer competencia desleal al transporte público. De momento bien, ¿no? La 3. Durante el desplazamiento de un vehículo en tramos rectos, las fuerzas que más influyen sobre él son. Bueno, esta es la típica pregunta de fuerzas del círculo de Cam, de sobreviraje, subviraje, no es de las difíciles. Vale, un tramo recto, o sea, el vehículo, aunque sea un camión, va recto. ¿Qué es lo que más le afecta? ¿La vertical, la longitudinal, la lateral o todas? Al final, si esto es el vehículo visto desde arriba, el vehículo tiene fuerzas transversales, que sería cuando giro. Tiene fuerzas longitudinales, que es yendo hacia adelante o hacia detrás, ¿vale? La longitudinal, la transversal, la vertical. Pues nada, pues si voy recto, pues longitudinales, ¿vale? Para adelante y para atrás, si es que no tiene más sentido longitudinal. Si estoy en una curva, pues te compro, sí, en una curva te compro ese balanceo, te compro la horizontal, pero, o transversal, que es lo mismo. Pero si no, no. 4. ¿Quién experimenta dificultades de alcance más importantes? Me he puesto unos focos. Esto, parezco un mosquito, parezco una mosca, no veo ni la pantalla con los focos estos. Y esto da un calor. ¿Quién experimenta dificultades de alcance más importantes en el transporte en autobús? Dificultades de alcance. Yo creo que estoy sudando ya, ¿eh? Dificultades de alcance quiere decir que no llegue, que no lo alcanza, que no puede agarrar algo o que no puede tocar algo porque no llega. Entonces va a ser la persona que va en silla de ruedas, ¿vale? Una dificultad de alcance, no llega. Una persona con limitaciones de habla, un momento. Vale, me he puesto el ventilador a ver si hace algo. Bueno, que con limitaciones de habla no tiene nada que ver con el alcance. La audición, lo mismo. Y limitación de comprensión, ya os digo muchas veces que no le deis tantas vueltas. Al final, si le dais muchas vueltas, al final le encontráis el sentido. Una persona en silla de ruedas, de dificultad de alcance, porque no llega a un botón, porque no llega a un altavoz, porque X. 5. La licencia comunitaria en relación con el transporte de viajeros es expedida por... Si yo acerco esto más, mejor, ¿verdad? Así. Es expedida por el estado de establecimiento del transportista,
La Comisión Europea seguro que no. La Comisión Europea yo creo que no hay ninguna respuesta correcta con la Comisión Europea. El Consejo Europeo de Ministros del Transporte yo creo que tampoco hay ninguna correcta con... Si se va tan arriba, vamos a ver, aquí a ti, tú eres autónomo, tienes un autobús. Tú vas a tener que ir a la Comisión Europea o al Consejo Europeo a pedir tu licencia comunitaria. Tu licencia comunitaria es tu autorización para poder moverte por Europa. No. ¿Quién te la va a dar? Pues el estado en el que esté establecido. De hecho, pues si tú estás en Murcia, pues vas a Transporte en Murcia y la pides. No es tan fácil, pero bueno, pues el resumen es ese. No te va a dar cualquier estado que tenga esa actividad. O sea, si yo voy a Francia y a Portugal, ¿cómo voy a pedirle yo licencia comunitaria? De hecho, necesito la licencia comunitaria para poder ir. Esta es de tema de autorizaciones, ¿vale? La licencia comunitaria os debería de resultar la más fácil de las autorizaciones, porque simplemente es para moverme por Europa, la más normal. 6. Como se denomina, uno de los efectos que provoca la resistencia del aire, os tenéis que saber la resistencia, y que hace que el autobús tenga que realizar un esfuerzo para avanzar, pues resistencia aerodinámica. Ah, vale. Uno de los efectos. Desplazamiento de masa transversal. Turbulencia, balanceo del motor y desplazamiento del centro de gravedad. Vamos a ver. Ahora, el autobús o el vehículo, me da igual, porque esta es para mercancía y para viajeros. Al atravesar el aire, ¿qué efectos puede tener? Pues no os la inventéis. Desplazamiento de masa transversal, o sea, el vehículo va a tener desplazamiento de masas así, transversal. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el aire. Balanceo del motor. Si el motor se balancea, tenemos un problemón. Lo que se balancea es el chasis, se balancea el vehículo. Si el motor se balancea, malo. Desplazamiento del centro de gravedad. Se te puede desplazar el centro de gravedad, que se mueva la carga o algo raro. O sea, si, ya os digo, si le dais muchas vueltas, al final le encontré sentido. No, simplemente una turbulencia. ¿Qué es turbulencia? Como en los aviones, que el vehículo se mueva. Al impactar el aire contra el vehículo cuando voy moviéndome, tengo turbulencia. Las turbulencias no son buenas en cuanto a que hacen que consuma más combustible, me cuesta más avanzar. Y ya está. 7. Un autobús en movimiento está expuesto a fuerzas impares. Yo las fuerzas impares no las conozco, ¿eh? Fuerzas y pares equivalentes. Diferentes fuerzas y pares o diferentes pares de fuerzas en equilibrio constante. Vale. Un par, para que a mí me gusta que entendáis que un par es como una fuerza, ¿vale? Como una fuerza de giro. Entonces, fuerzas y pares equivalentes, ¿por qué las fuerzas y los pares tienen que ser equivalentes? ¿Vale? ¿Qué fuerza? Cuando dicen fuerza y pares no líen mucho. Una fuerza, fuerza de avance, o fuerza motriz, o fuerza de frenado, que eso es la fuerza de frenado que actúa en contra de la fuerza motriz, la del pie, que yo piso el freno y freno. La fuerza de avance, la de acelerar, yo qué sé, incluso la fuerza de la gravedad, yo qué sé, todas las fuerzas que están dentro del movimiento. Dentro de estas hay lo que se considera fuerza y ya está, y lo que se considera par. Un par, para no extendernos mucho y para que sea más sencillo, un par es una fuerza de un elemento que está girando. Y en el caso de o mejor dicho, una fuerza que se aplica. Pero bueno, en el caso de aquí del autobús, de los vehículos, cuando se hablan de pares, si no se hablan del par motor ni el par en rueda, que también el par en rueda me vale, os hablan del par de viraje. ¿Y eso qué es? Yo tengo un vehículo y los vehículos giran sobre la vertical. La fuerza que aplicamos de giro, se llama par de fuerza, de giro, par de viraje, no es así. Es, a ver cómo se ve el camión, ¿no? Es así. ¿Vale? Y estos son pares de viraje y guiñada también. No leí mucho con eso. Diferentes fuerzas y pares, ¿vale? Que los pares son como fuerzas. 8. ¿De qué factores depende la energía acumulada por un autobús? Mira, pone energía acumulada y encima pone factores. Si habéis visto otros vídeos, yo siempre doy mucho el follón que la energía cinética o energía acumulada, aquí la tratamos igual, la energía acumulada es lo mismo que la energía cinética, depende de la masa y la velocidad, siendo más influyente la masa que la velocidad. Perdón, la velocidad que la masa, porque la masa va dividiendo y la velocidad va al cuadrado, va multiplicando. ¿Qué tenéis que saber? Que la energía que se acumula del movimiento, lo que depende de ella es la masa y la velocidad, siendo la velocidad más influyente. ¿Dónde lo pone? Aquí la A, míralo, masa y velocidad. Pues yo no me la sabía, pues será el primer examen que ves, porque lo repito en todo. ¿Cuál de los siguientes países es firmante del convenio Interbus? Uf, mirad,
Si llegáis al examen y esta pregunta no la respondéis, no se acaba el mundo. No pasa nada. No recuerdo de memoria cuáles tenéis que saber, pero tenéis que saber 2 o 3. Os repasáis el tema, yo en el aula virtual, los que estéis en mi aula virtual, en el resumen de este tema, lo tenéis. Son 2 o 3. En el acuerdo de Interbus hay un montón de países, no los tenéis que saber todos, pero de los que hay aquí, pues esto hay que saber solo de memoria. Bosnia, Herzegovina es firmante del Convenio Interbus, ¿vale? Pero Rusia, Ucrania y Marruecos no. ¿Por qué? Pues porque no lo han firmado. ¿Y por qué me lo preguntan? Pues porque sí, porque te lo tienes que saber. ¿Qué te digo? Te lo aprendes. 10. De acuerdo con la... Ya os digo, si no sabéis esa pregunta, no pasa nada. De acuerdo con la normativa que regula su homologación, es que mucha gente que se obsesiona con este tipo de preguntas, con la 9. Oye, que hacen 8 o 9 preguntas bien y una no la sabe y ya... No, tranquilo, no pasa nada. De acuerdo con la normativa que regula su homologación, ¿qué requisitos deben cumplir las puertas de servicio observacionadas de un autobús? Primero, muchas veces me preguntáis, ¿y qué es una puerta de servicio? Pues la puerta por la que entran los pasajeros, ¿vale? ¿Cuántas puertas de servicio? Pues si hay una para entrar, una, si hay dos para entrar, pues dos. Las puertas por las que entran los pasajeros. Servoaccionada de un autobús. Vale, puerta de servicio servoaccionada tampoco lee mucho, una puerta que tiene motor, ¿vale? Que se abre sola, con un botón, pero que tiene motor. Se podrán abrir en todas las situaciones mediante el mecanismo servoaccionado. Mirad, cuando ponga en todas las situaciones, podría ser, pero es como raro, ¿no? Una puerta que se puede abrir en cualquier situación. Vamos a ver, podría ser. Le pongo un puntito, podría ser. Se podrán abrir desde el interior en caso de emergencia con mandos que no dependan del sistema de suministro energético. A mí esta me gusta, ¿por qué? En caso de emergencia se puede abrir desde dentro y encima el mando, el botón con el que le das, no depende de la batería. Porque si encima yo tengo una emergencia, tengo que abrir la puerta desde dentro y no puedo abrirla porque la batería, por eso tengo la emergencia, porque la batería no funciona, pues no hacemos nada. La C. Se podrán abrir desde el exterior en caso de emergencia con mandos que no dependan del sistema energético. Mirad, la B y la C son perfectas. Si tienes una puerta servoaccionada que se abre con un botón, que entre otros casos, ¿qué tiene que cumplir? Pues que se puede abrir desde dentro y desde fuera en caso de emergencia. Si no es emergencia también, ¿vale? Pero sobre todo en caso de emergencia, con un botón, con un mando, con una palanca, con algo que no dependa de la batería. Y ya está. 11. En la normativa relativa a su homologación, mira, esto de los escalones, si no recuerdo mal, era el primer escalón 200 milímetros, el segundo 250 y el tercero 300. Lo de la altura. Esto de los escalones es un rollo. Pero esta no es tan difícil. ¿Por qué? Porque es lógica. Según la normativa esta de los escalones, ¿están reguladas las dimensiones de los escalones de un autobús? O sea, si cuando tú subes un autobús, pues los escalones que tiene, ¿cuánto pueden medir? ¿Eso está regulado? Pues claro, porque hay que regular las cosas porque si no la gente hace barbaridades. Los fabricantes pueden hacer barbaridades si no. Entonces, está regulada su altura máxima y mínima, como su profundidad máxima y mínima en todos los casos. Mirad, para mí el problema no es por ejemplo, en la profundidad máxima no es un problema, ¿vale? Y la altura mínima tampoco es un problema, entre comillas. ¿Por qué? Porque si el escalón es muy pequeñito y es muy profundo, pues vale, no hay ningún problema. No, todo el mundo va a poder pasar por ese escalón. Yo lo que no quiero es que me hagas un escalón gigante y encima muy poquito profundo. Imaginad tener que ir por un escalón y que el escalón fuera, imaginad un escalón que fuera pues súper alto, pero es que encima muy poquito profundo. Y súper alto y muy poquito. Pues eso ya es escalar, ¿vale? Entonces, la A no es, porque yo no tengo problema con la profundidad máxima, hazlo más profundo si quieres, ni con la altura mínima. Pero sí que tengo problema con su altura máxima y con su profundidad mínima. Yo te voy a decir qué altura máxima puedes tener como máximo y qué profundidad mínima tiene que tener. Así que como máximo te voy a decir, pues por ejemplo, que el primer escalón tiene que tener, pues yo qué sé, 200 milímetros de altura como máximo y, yo qué sé, 150 milímetros de profundidad. Pues te lo obligan al fabricante. Las demás pues no van a ser, ¿no? Mira, pones solo y aquí pones solo también. Las otras no van a ser. Espero que se entienda. Esto es como un pasillo. Cuando os preguntan por el pasillo, ¿qué es lo que te miden? ¿Lo mínimo que tiene que medir o lo máximo? Pues te miden lo mínimo. ¿Cómo que lo mínimo? A mí me interesa que tú, cuando se lo dicen al fabricante, si le dicen el pasillo del autobús, pues el pasillo te van a decir el mínimo que tiene que tener.
Como mínimo, esto. ¿Por qué? Porque si tú los dejas y no les pones un mínimo, te hacen el pasillo así. Y tienes que pasar, pero no pueden ni pasar, para poner otro asiento. Ahora, ¿tú quieres hacer el pasillo más grande? Pues hazlo más grande. Tú sabrás. Si quieres hacer el pasillo más ancho, hazlo más ancho. Si eso para mí no es un problema. Pero el mínimo sí que es un problema. Pues así todo. 12. ¿Cuál ha de ser la duración máxima de una ruta de transporte escolar? Como máximo, 1 hora, ¿no? 1 hora 30, 2 horas. Vale, pues. Que la ruta dure menos de 1 hora, ¿ok? En cada sentido. Menos de 1 hora. Lo tenéis que saber. ¿Para qué tipo de autobuses son obligatorios los requisitos sobre accesibilidad de personas con movilidad reducida contenido en la normativa? Bien, siempre que hablamos de la normativa de autobuses, tenéis que saber que la clase 1 es el urbano, el típico autobús urbano que tenéis por vuestra ciudad. La clase 2 es el interurbano, que no llega a ser de clase 3, que suele hacer recorridos interurbanos cortos, ¿vale? Suelen ser urbanos en los que se puede ir de pie, pero tienen alguna plaza para ir sentado. Y el de clase 3 es el típico autobús discrecional que todo el mundo tiene que ir sentado, que es más alto que los otros autobuses. Y bueno, pues todos conocéis lo que es un autobús urbano y lo que es un autobús discrecional, pues para irte de viaje. ¿En cuáles son obligatorios los requisitos sobre accesibilidad de personas con silla de ruedas o con movilidad reducida? En los de clase 1, ¿vale? Simplemente clase 1. Los autobuses de clase 1 son los de las líneas regulares de transporte especial en los que tiene que ir, pues, en los que tiene que poder subirse cualquier persona. Ahora, en uno discrecional, tú como usuario contratas el transporte discrecional. Tú sabes lo que estás contratando. Si contratas uno que no tiene para silla de ruedas y luego tú vas en silla de ruedas, pues prácticamente es tu culpa porque avísale, porque un discrecional no tiene obligación de tener asiento o accesibilidad para personas con movilidad reducida. ¿Ok? 14. Permite la normativa que regula la homologación de los autobuses que se puedan instalar asientos desmontables en la zona especial para silla de ruedas de los mismos. Para esto con desmontables me dice, en ningún caso. Yo digo, en ningún caso no me gusta. Siempre que dichos asientos puedan ser retirados con facilidad. Esta puede ser. Esta podría ser. Solo nada. En los autobuses interurbanos siempre que se desee. Siempre. Ningún caso. Si está siguiendo las normas, bueno, aquí pone siempre también. Pone siempre. Pero bueno, ¿qué me está diciendo? Pues que si aquí tengo una zona de movilidad reducida, ¿vale? Este es el pasillo, ¿vale? El autobús. Y aquí está la zona para movilidad reducida. ¿Yo puedo ponerle asientos aquí, en este ladico, en la pared? ¿Yo puedo ponerle asientos? Sí, yo puedo ponerle asientos que lo habréis visto, estos asientos que la parte de abajo, la parte del culo, sube y baja y ya está. Como los de muchos teatros y simplemente la parte de abajo, cuando quieres sentarte, la sacas de la pared y cuando te levantas se sube sola y puedes ponerlo, no hay ningún problema. Si hay una persona con movilidad reducida, esos asientos no molestan. Entonces sí, no hay problema. 15. En un autobús adaptado al transporte de personas en silla de ruedas, los elevadores deben bloquearse en caso de fallo del sistema de alimentación. Tampoco lo entiendo. O sea, si falla el sistema de alimentación, a mí no me interesa que ni el elevador ni la rampa se bloqueen. Esto significa que yo tengo a la persona en el ascensor del autobús o la rampa está subiendo y bajando y de repente te quedas sin suministro eléctrico y se bloquea. Puede parecer bueno, pero no. Eso es como si tú estás en un ascensor, en un edificio, y el ascensor se bloquea. A mí no me interesa que se bloquee. A mí dame una opción para poder salir de ahí. La rampa y los elevadores deben poder funcionar manualmente en caso de fallo, ya está. Existirá doble sistema de alimentación. No es obligatorio el doble sistema de alimentación. No. En caso de que se bloquee, pues que pueda funcionar manualmente. Vale, pues no pasa nada. Si se bloquea la alimentación, pues manualmente lo movemos. Podrían exigir el doble sistema de alimentación, ¿vale? Pero no lo llevan. De momento. Esta pregunta en unos años supongo que cambiará y será obligatorio el doble sistema de alimentación. 16. Dentro de los transportes regulares, vale, transporte regular ya sabéis que siempre en tiempo y forma, itinerario, calendario, siempre hace lo mismo. La línea 1 de una ciudad, pues siempre hace lo mismo. Estos transportes pueden ser de uso genérico, nada. Ya sabéis, si tenéis el esquema, el uso es general y específico o especial. Pues especial, el uso especial. Lo habréis escuchado 1000 veces. Si ya lleváis un tiempo en el CAP, esto del uso especial, 1000 veces lo habéis escuchado. 17.
Como regla, como siempre, cualquier duda, déjamela en los comentarios, respondo cuando puedo, ¿vale? Como regla general, el transporte regular de uso especial, de hecho, niños, aquí ya os están dando la respuesta, porque si sabéis que uno es general, el otro es especial. Y seguro que si buscamos por el examen, en otro lado pondrá general. Como regla general, el transporte regular de uso especial de escolares se prestará con autobuses que no superen 10 años. Ya está. Pues lo tenéis que saber. El transporte escolar, como norma general, el autobús no puede tener más de 10 años. Ya, Fran, pero yo he visto, ya en algunos casos, puedes elevarlo hasta 16 años. Siempre y cuando ese vehículo haya estado homologado para esa actividad y todo eso. Pero norma general, 10 años. De manera especial o puntual, 16 años como máximo. Pone norma general, regla general, 10. No es difícil. 18. Los vehículos destinados al transporte de menores y escolares deberán estar equipados con 2 extintores cuando hayan sido matriculados a partir del 1. Bueno, el transporte escolar, ¿cuándo tiene que tener más de un extintor? O sea, ¿cuándo tiene que tener 2 extintores? A partir de las 23 plazas o más de 23 plazas. De hecho, es el único caso en el que un autobús está obligado a tener 2 extintores. Más de 23 plazas en transporte escolar. El resto va a ser siempre un extintor. No me pongáis 9 plazas. No sé por qué ponéis 9. 19, por cierto, aparte en el aula, esta clase la tengo gratis, se llama Reacción en caso de incendio, la tengo en YouTube, por si la queréis buscar. 19. En la hoja de ruta que acompaña a la licencia comunitaria en los servicios discrecionales de ámbito internacional dentro de la Unión Europea, vale, vamos a ver. En los servicios discrecionales llevamos hoja de ruta. Hasta ahí bien, ¿no? Habéis hecho el teórico. En los servicios discrecionales llevamos hoja de ruta. Perfecto. En la hoja de ruta tenemos que poner el nombre de los viajeros, pero si estamos dentro de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea, ya está, mira, no es necesario que figure el nombre de los viajeros en la hoja de ruta. Eso no quiere decir que el transportista, pues cuando nosotros hacemos la reserva, ponemos DNI, ponemos nombre, todas estas cosas, perfecto. Pero lo que es en la hoja de ruta del servicio discrecional, como norma general, igual que en España, ¿cómo va a ir el nombre de los viajeros? Eso va cuando salimos del espacio Schengen, ¿ok? Pero dentro del espacio Schengen no. 20. Vale. Las normas especiales sobre transporte de menores en autobús son aplicables a los transportes privados complementarios cuando la tercera parte o más de los viajeros sean menores de... Te lo aprendes. Te voy a poner aquí un esquema. Mira, aquí te lo pongo. Una imagen. Echa una foto. Haz lo que quieras. Espero acordarme que estés viendo la foto, que no estés esperando que ponga la foto. De este esquema. Te lo tienes que aprender. Esto es así y ya está. Son las normas de aplicación al transporte de menores. Por un lado, que las normas sean aplicables y por otro lado, que sea el acompañante obligatorio. Son dos cosas distintas. Aquí te lo dejo. Y bueno, si has visto lo que pone, pues 16 años. ¿Por qué? Pues porque es la normativa. Si la tercera parte o más de los viajeros en un transporte privado complementario tienen 16 años o menos, pues se considera transporte privado complementario. Y ya está. Bueno, 16 años no, menores de 16. Son detalles que, bueno, da un poquito igual. Ya os digo, no es difícil. En las clases que hacemos del aula me lo han preguntado muchas veces. Y yo os digo, esto es acordarse los casos en los que es obligatorio el acompañante y los casos en los que se aplica la norma de transporte de menores o escolares. 21. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para el otorgamiento de una autorización de transporte público de viajeros? Bien, hay muchos requisitos para que te den una autorización al transporte. Ya sabéis que esto es para tener una empresa de transporte. Pues que entre esos requisitos, pues ser persona física o jurídica, la honorabilidad del transporte, estar tus cuentas fiscales con Hacienda y laborales que estén bien, tener firma electrónica, nacionalidad española, al final, para hacerte una competencia profesional del transporte. Pues, pues todo lo que te pueden pedir para hacerte una empresa y en concreto de transporte. Entonces, ser persona física o, en otro caso, tener personalidad jurídica propia e independiente de las personas que la integran. Esta puede ser. Tener la forma jurídica de SA o SL. Claro, ya sé lo que pasa aquí. Tener un capital social superior a 100.000 o depositar fianza. Estas dos no tienen nada que ver. La C y la D, nada que ver. ¿Qué está pasando aquí? Yo para tener una empresa, ¿puedo tener una empresa teniendo forma jurídica SA o SL? Sí,
Sí, pero aquí en el CAP no se llama simplemente así. Es forma jurídica SA o SL, pero le falta este detalle, propia e independiente de las personas que integran la sociedad, que bueno, es un detalle que está bien. Y luego aparte es que no es tener forma jurídica SA o SL solo, ¿vale? Puede ser persona física o persona jurídica. Si no me estás entendiendo, que puedo ser autónomo, persona física, o puedo ser una empresa, entidad jurídica, forma jurídica. Entonces me están preguntando qué requisitos hacen falta y me pone tener forma jurídica, SA o SL. No es que esté mal, pero no es solo eso, también puedo ser autónomo, puede ser persona física, es mucho más correcta la A. Ya os digo, la B no es que esté mal del todo, porque SA o SL es verdad para hacerte una empresa de transporte, pero no me han puesto. Primero que se dice personalidad jurídica, no forma jurídica, pero tampoco está mal, también está bien. Y luego, propia e independiente de las personas que integran. Por ejemplo, si yo soy Antonio Martínez y Antonio Martínez es autónomo, pues no vas a tener una empresa que se llame Antonio Martínez y que sea exactamente igual que tu nombre y que haga exactamente la misma función. Una cosa un poco rara, ¿vale? Pero eso no se puede hacer. Tiene que ser una estructura propia e independiente. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer una empresa y eres autónomo y la empresa va a hacer exactamente lo mismo que tú haces de autónomo, no puedes, porque es tu propia actividad. Y hacerte una empresa, pues pagas menos impuestos, todas esas cosas muy divertidas. Entonces, el tema de empresa, una maravilla. 22. Obligatoriamente debe darse a los pasajeros de un autobús información acerca de... Uy, esta se falla un montón. La localización de las paradas de transbordo. ¿Cómo que de las paradas de transbordo? Si me dijeras de las paradas, todavía, pero de paradas, y tampoco, pero bueno. Pero de paradas de transbordo, las disposiciones sobre colocación de los equipajes, características y uso de los extintores o todas son correctas. Yo sé que aquí ponéis todas son correctas, ponemos todas son correctas del tirón. No. Peligro. Esta pregunta tiene una dificultad alta porque nos vamos a esa. No. Obligatoriamente, ¿vale? Si dijera la localización de las paradas, todavía, ¿vale? Que no es que se la des al pasajero, sino que el pasajero la ve, se informa sobre eso, pero bueno, me vale. Luego, las características de los extintores a un viajero, a ti no te dicen dónde está el extintor, ni te dicen si es de polvo o si es de agua o si... No te lo dicen, porque no están obligados, no hace falta. Entonces, ¿qué es lo obligatorio? Que te informen cómo se coloca o se dispone el equipaje, ¿ok? O si lo pone el conductor, que es equipaje de mano, que no, los bultos, todo esto. Esto sí, pero la otra no. Un poco rara, pero sí. 23. Esta es fácil. ¿Qué vía está especialmente proyectada, construida y señalizada como tal para la exclusiva circulación del automóvil? Un automóvil es un vehículo que tiene motor y capacidad de tracción propia y pues, una bicicleta, por ejemplo, no es un automóvil. La autopista, la travesía, la vía urbana o la carretera convencional. Pues nada, quedaos con que una bicicleta no es un automóvil. Si es circulación exclusiva para automóviles, ¿vale? Quiere decir que una bicicleta no puede circular. ¿Una bicicleta puede circular por una vía urbana? Sí. ¿Por una travesía? También. ¿Por una carretera convencional? Claro. Pero por una autopista, nanay. 24. La utilización del carril habilitado para vehículos VAO, alta ocupación, se permite con carácter general. Vale. ¿Quién puede utilizar un VAO en general? Puede pasar cualquier vehículo automóvil. Esto va a ser raro. ¿Vale? Cualquier vehículo automóvil. Un camión. Un camión no está pensado para pasar por un carril VAO. A autobuses con la condición de que estén ocupados por el número de personas que se fije en cada tramo. Tampoco. Por ejemplo, un carril VAO son estos carriles que en España muy poquito, ahora quieren poner más, que te pone por Europa pone dos packs, ¿no? Dos pasajeros. En España pone pasajeros. ¿Esto qué quiere decir? Que si no hay al menos dos pasajeros, pasajeros incluye el conductor. Si ese vehículo no tiene al menos dos personas, no puede pasar. Pero un autobús puede pasar, aunque vaya solo el conductor, ¿vale? Porque es un autobús. Y vaya o venga, seguro que va por gente. Y eso más alta ocupación que un autobús no hay. Entonces, la B no es porque me pone con la condición de que estén ocupados por el número de personas que fija la vía. Si la vía pone dos personas y voy yo solo como conductor, puedo pasar. La C. A vehículos que ostenten la señal V15, la V15 si no recuerdo mal era la de los minusválidos, puede pasar, sí que puede pasar, pero pone solamente. No, solamente para eso no.
Pero motocicletas, turismo y vehículos mixtos adaptables son los que pueden pasar por un carril BAO de manera general. Eso sí, cumpliendo con el número de personas. Claro, tienen que cumplir con el número, una o dos personas, o tres. Si dice tres, la motocicleta difícilmente pueda pasar, ¿vale? Un truco para los críos en el teórico les decimos esto. Tú mismo, ¿vale? Que esto lo habréis escuchado en la autoescuela. Tú mismo, pues tú mismo, turismo, vehículo mixto y motocicleta. Tú mismo. Y con eso son los que pueden pasar por el carril BAO. Bien. Y la última de viajero. Los preceptos de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, la ley del tráfico, no son aplicables a la vía urbana. ¿Por qué no? Claro que ¿por qué no va a aplicarlo en vía urbana? Así que es donde más te multan. Son aplicables a las vías privadas sustraídas al uso público. Eso es como si yo tengo una finca grande y me hago una carretera. La carretera mía. No puedes ponerme las normas de tráfico porque por ahí no pasa nadie, solo paso yo. ¡Ay! No son aplicables a las autopistas de peaje. ¿Por qué no? Que sea una concesión no quiere decir que no pueda tener normas. Tienen que tenerlas, por supuesto. Las normas de tráfico del reglamento. Son aplicables a las vías interurbanas. Pues ya está. Cualquier vía interurbana, si no me dicen nada, se le aplica la normativa de tráfico, nuestras normas, lo que estudiamos. Bien, le pongo una dificultad, no ha sido muy fácil, tampoco ha sido muy difícil. Le pongo una dificultad de un 6,7. 6,7. No ha sido súper difícil, pero tampoco es de los fáciles, ¿vale? Es una parte específica, una dificultad media. Venga, vamos con la parte de mercancía. Si no te interesa, pues pasa un poquito el vídeo hasta que lleguemos a la parte común. Venga. Bien, acabo de terminar la parte de viajero, vamos con la parte de mercancía. La parte de viajero, que por cierto, mira, os lo enseño, está más limpia. Y sí, la dificultad ha sido un 6,7 de la parte de viajero. La parte de mercancías, pues la tengo un poquito más en sucio. Lo he intentado escanear, pero no se me queda bien. La hacemos así, no pasa nada. Además que el compañero se ha equivocado bastante. Parte de mercancías de mayo de Madrid. Vamos a ver. Como siempre, cógete un café, cógete un té, poquito a poco, y vas haciendo las preguntas. Intenta hacerlas antes que yo, a ver qué tal te sale el examen. 1. Respecto de los neumáticos de un camión, ¿cómo se puede escribir a la histéresis? Yo siempre os digo que la histéresis, esta pregunta para ser de mercancía fácil, es el mecanismo por el cual la rueda desarrolla sus capacidades, su fricción. El caucho neumático, esa histéresis es la que le proporciona tanto el agarre, la viscoelasticidad, entenderlo así de manera general y la acertéis seguro. Entonces, el mecanismo de seguridad por el que se aumenta la presión del neumático, no sé a qué se quiere referir con un mecanismo de seguridad que aumente la presión. Ese sistema que si se te baja la presión del neumático la sube sola. No, no es eso. El mecanismo físico por el que el neumático supera su límite de presión. ¿Cómo que un mecanismo físico para que el neumático supere su límite de presión? Es que no lo sé, son cosas que no tengo explicación. El mecanismo físico por el que el neumático desarrolla adherencia. Por eso, las características físicas que tiene el caucho del neumático, la rueda y su forma, para desarrollar adherencia. Y ya está. Está nada. La 2. Cuando el conductor de un camión acelera en una pendiente ascendente, vale, acelero y voy para arriba. ¿Qué ocurrirá con la mercancía? Pues que se va para atrás. ¿Tenderá a desplazarse hacia el lateral? No. ¿Tenderá a desplazarse en el mismo sentido? Tampoco, porque mi sentido es este. Voy para arriba, ¿vale? No vamos a romper las leyes de la física. Tenderá a desplazarse en sentido opuesto, ¿vale? Pues claro, pues si voy para arriba, la carga se va para abajo. Y si voy para abajo, entonces la carga sí se va en el sentido de la marcha. Muy fácil, ¿no? 3. Respecto de una sociedad anónima, se puede decir que A. No puede tener un único socio. Yo sé que estas preguntas de la parte de empresa os encantan. Sí, puede tener un único socio. Son complicadas, son muy complicadas. Sociedad anónima unipersonal. ¿Los administradores tienen el privilegio del anonimato? Pues no, porque los administradores tienen que estar en los estatutos y tienen que poder saberse quiénes son. Los socios son los que tienen las acciones, pues ya está.
el capital de una sociedad anónima se divide entre los socios. Los jefes también son socios. De hecho, suelen ser más socios porque tienen más cantidad de acciones. Y las acciones pues, son los trocitos en los que se dividen las empresas. Esto en el tema de empresas lo vemos poquito a poco. 4. La resistencia del aire, pues bueno, pues os tenéis que saber la resistencia aerodinámica, a la pendiente, a la aceleración y a la rodadura. Pues la del aire. Actúa siempre en el mismo sentido. Bueno, pues esto va a ser como la del freno. En el mismo sentido, no. O sea, quiere decir que si yo voy avanzando con el camión en esta dirección, el aire, que no viento, el aire, ¿ok? Que le afecta al camión, ¿cómo actúa? En el mismo sentido, o sea, que empuja al camión, ¿no? En sentido perpendicular, pues no tiene ningún sentido en la perpendicular del vehículo. En sentido oblicuo, pues más de lo mismo. Tampoco tiene sentido que te venga de lado, es que no tiene sentido. En sentido opuesto, si no entendéis perpendicular y oblicuo, os leéis mucho. En sentido opuesto del movimiento del camión. De hecho, todas las resistencias actúan en sentido opuesto al movimiento del camión, pues porque si no, no es una resistencia, si no, te está empujando. El vehículo está yendo hacia una dirección y la resistencia al avance, sin más remedio, tiene que ir en sentido opuesto, porque si no, es una fuerza. La carga útil de un camión es la masa que se alcanza con la aceleración máxima. Nada que ver. Y además, ¿cómo que masa con aceleración? Nada que ver. La masa que puede transportar el vehículo resultante de restar la tara del mismo de su masa máxima autorizada. Esa me gusta. Pero cuidado porque, bueno, la carga útil, pues lo que puede cargar un vehículo. Tenéis que saber que la MMA, que es la masa máxima autorizada de un vehículo, vamos a decir que sean 40. La tara es lo que pesa un vehículo vacío, pero dispuesto para trabajar, para funcionar. Vamos a decir que sean 20. Digo toneladas, ¿eh? La carga útil, pues nada, se ve, ¿no? Sí. La carga útil, pues 40 menos 20. La carga útil es de 20 toneladas, es lo que puedo llevar. No me lo confundes con el volumen. El volumen es lo que cabe, pero despacio. Si yo llevo cosas que pesan muy poco, pues no cabe. Entonces, la masa máxima para la utilización del vehículo con carga en circulación por las vías públicas. O la masa máxima por eje basada en su construcción y especificada por el fabricante. Mira, la masa máxima para la utilización del vehículo con carga en circulación por las vías públicas no es la carga útil, es la masa máxima autorizada. La carga útil es simplemente cuánta carga puede llevar ese vehículo, no la carga total. Sí que es verdad que sabiendo la MMA y la tara, pues lo sacas todo, ¿no? Pues nada, la masa que puede transportar el vehículo y hay que restar la tara de la MMA. Pues yo le quito la tara a la MMA, 40 menos 20, y me sale, ¿ok? Espero que sea fácil, no os confundáis, no le quitéis la MMA a la tara, porque os sale negativo. ¿Qué se debe hacer para incrementar la seguridad? Intentar que la altura de la carga en el vehículo sea lo más alta posible. Por cierto, sé que me vais a decir que están marcadas, ya lo he dicho al principio, están marcadas, las hizo el compañero. No le hagáis caso, algunas las acertará como estas y otras las fallará. No pasa nada. Intentar que la altura de la carga en el vehículo sea lo más alta posible. No me interesa, veis que el compañero lo hace como yo, porque ha visto los vídeos, va agachando y va asegurándose. No me interesa elevar la carga del centro de gravedad, no me interesa para nada la altura, porque cuanto más alto sea el centro de gravedad, cuanto más eleve. Esto se entiende muy fácil. Un camión o un coche y meterle aquí encima un montón de carga. Eso es, yo qué sé, lo que queráis, un ladrillo gigante. ¿Cómo voy a conducir eso? Si cuando giro un poquito, si es que me voy a volcar, ¿vale? Pues ya está. Eso es elevar el centro de gravedad, para que lo entendáis rápido. Colocar las partes más ligeras de la carga debajo de las partes más pesadas. La parte más ligera, unos huevos, ¿vale? Parte pesada, botellas, garrafas de agua, paquetes de agua. Si yo pongo las botellas de agua encima de los huevos, pues rompo los huevos. No se puede. Distribuir la carga de manera que quede lo más alta posible. Pues más de lo mismo. Yo no me quiero llevar la carga hacia arriba. No quiero. Intentar que la altura de la carga en el vehículo sea lo más baja posible. Eso sí, lo más bajo posible va a ser un vehículo más estable. Entenderlo así. Cuanto más bajo se me quede la carga, más estable es el vehículo. Además, que yo creo que de lógica lo sacáis. 7.
¿Es obligatorio hacer constar en el documento de control de los envíos de mercancías por carretera el precio del transporte? No, mira, ya os digo, no es obligatorio, no tiene por qué. No es obligatorio. No, el precio del transporte solamente puede figurar en las cartas de porte. Pues no, simplemente. En un documento de control administrativo, que ya sabéis que es como una carta de porte, pero que nos sirve aquí dentro de España, no es obligatorio el precio del transporte siempre y cuando pues, los dos acordemos de que no hace falta. Si a mí me lo piden, pues yo lo pongo. Si no, pues no. Ya está. Normalmente va, pero bueno, da igual. La 8. Mira, esta no se la sabe. ¿Qué capacidad financiera? Esta sí la tenéis que saber, ¿eh? Esta la preguntan un montón y no es tan difícil. ¿Qué capacidad financiera se requiere acreditar para obtener una autorización de transporte público de mercancías? Pero bueno, esta sale mucho. Yo para tener un camión o un autobús tengo que acreditar que tengo 9.000 euros. Que esto es un rollo, ¿vale? En la práctica es un rollo. Hacer un crédito, bla, bla, bla. Eso para el primero. Y por cada uno que quiera meterle a mi empresa, después del primero, 5.000 euros. ¿Y esto por qué? Porque sí, ¿vale? En el curso de transportista pues se da su explicación y tiene cierto sentido, una justificación de capacidad financiera, pero bueno, ¿dónde está? 9.000 por el primero y 5.000 por cada uno que ponga, que meta después. No necesitáis saber más, de verdad. 9. ¿Cómo se denomina habitualmente el transporte de mercancías por cuenta ajena? Y tampoco me la ha puesto. Fijaos que yo lo digo aquí. ¿Os parece fácil? Ah, pues sí que era fácil el examen. Luego llegáis al examen y me decís, pues no, este examen no ha sido tan fácil, claro, porque no estaba yo contigo haciéndolo. Cuidado porque yo voy aquí hablando y os parecen todas las preguntas muy fáciles. Cuidado, ¿vale? Intentad, por eso digo que lo intentéis primero verlo y ver qué os parece y luego me decís, porque si lo hacéis conmigo os parece todo muy fácil. Niño, transporte por cuenta ajena, pues cosas que no son mías. Transporte público, transporte común, no sé a qué se refieren. Pero transporte público, ni privado complementario, nada. Transporte público, cosas que no son mías y yo gano dinero llevando cosas. Pues yo llevo patatas de un sitio a otro y me pagan por ello. Transporte público, una empresa de transporte. 10. Si el precio del combustible aumenta entre el día de celebración de un contrato de transporte de carga completa y el momento de realizarse el transporte, esto es súper polémico. Imaginad que hacemos un contrato que tiene, yo qué sé, 500 kilómetros. Voy a 500 kilómetros y me paga, yo qué sé, 900 euros. 1.400. Me pagan 1.400 euros. Claro, 1.400 euros, em, como me suba, imaginad que sube mucho, que hay una crisis del gasóleo como ha habido ahora, y me sube 1 euro el transporte. De 1,60 a 2,40 o a 2,30. Poco menos de 1 euro. Claro, eso es una locura. Si sube tanto el precio del combustible, el precio del transporte va muy justito. Voy a perder dinero. Entonces, sí, se puede aplicar criterios o fórmulas que en cada momento establece la administración, pero vamos, que a razón sube el gasóleo, a razón debe subir el transporte, siempre y cuando em, eh, ese contrato lo hayamos hecho antes de la subida. Porque si lo hacemos durante la subida, pues ya lo vamos a tener en cuenta, ¿no? Si no es que estamos haciendo las cosas mal. Y esto se hace realmente. Siguiente pregunta. 11. ¿Para qué tipo de pisos están recomendadas las técnicas de sujeción directa? Piso se refiere al suelo, ¿vale? ¿Para qué tipo de suelos están recomendadas la sujeción directa? ¿Qué es sujeción directa? Pues si yo tengo una caja y tengo las paredes del camión, pues tengo que engancharlo directamente, ¿vale? Pues entenderlo como queráis, pero que vaya sujeto directamente. No me vale que vaya apoyado con otro palé. No, sujeto directamente. Sobre piso ligero, húmedo, engasado o todas son correctas. Pues en cualquier suelo que sea liso, húmedo o tenga grasa, hay que la carga que esté sujeta de forma directa. Y ya está, porque son muy reparadizos. 12. Cuando la masa de un camión es elevada durante la circulación en una pendiente ascendente, vale, con es elevada quiere decir que la masa del camión la estás subiendo, o sea, que pesa más. Cuando la masa del camión es elevada, quiere decir que el camión tiene una masa elevada, o sea, que pesa mucho. No es que estés elevando la masa, sino que ya pesa. Un camión que pesa mucho. Cuando la masa del camión sea alta, ya está, sea alta o pese mucho, durante la circulación en una pendiente ascendente, el compañero sale, no sé ni qué ha puesto. Se requiere más esfuerzo para mover el vehículo. Eso va a ser seguro, que pesa mucho. Donde pone menos, lo quito.
¿Dónde pone menos? Y el mismo, nada. Ni la leo. Se requiere más esfuerzo para mover el vehículo y hay que hacer más cambios de marcha. Pues ya está, en la A. No sé si el compañero habrá puesto al final la A. ¿Qué está pasando? Hoy en la clase en el aula la hemos estado hablando. Yo voy con un vehículo subiendo una pendiente y llevo mucho peso. Un vehículo con mucho peso va a tener que hacer más cambios de marcha. Y hay gente que me dice, no, Fran, hay que hacer menos cambios porque tienen mucho peso. No me interesa cambiar de marcha. Ya, sí, lo interesante es hacer menos cambios de marcha, pero es que no puedes porque el vehículo no puede con el peso. Y como no puede con el peso, tú no puedes jugar con las marchas, vas muy justito. Si llevas poco peso, le metes segunda y de segunda pones cuarta con un camión. Pero si vas muy forzado, va a tener que revolucionar bastante para cuando pierdas la potencia, no perder tanta potencia y poder poner la marcha y encima no va a poder saltar de marcha. Si llevas mucho peso, tienes que hacer más cambios de marcha. Les digo que este concepto, una vez que lo entendéis, imaginaos en vuestro coche, cuando vais solo y cuando vais con más gente. Pues imaginad vuestro coche cuando vais solo lo fácil que sube y cuando vais con 5 personas, y encima o 4 personas, si son grandotes, eh, te cuesta mucho más subir y tienes que cambiar más de marcha porque el coche no puede. Les digo, esto se entiende, una vez que lo entendéis, conduciendo un poquito. Los SIT, Sistemas de Transporte Inteligente, funcionan en relación con los vehículos, la infraestructura de los usuarios, pues sí. Estos son sistemas para organizar el tráfico, organizar las vías, organizar los vehículos, organizar la infraestructura, organizar los usuarios. Al final es centros de gestión que se dedican a que las carreteras vayan mejor, se supone. ¿Qué documento debe ir a bordo del vehículo cuando se efectúa un transporte al amparo del CEM, en carga general? Bueno, el CEM, estamos en las autorizaciones, es una de las autorizaciones más difíciles que os pueden preguntar, no porque sea muy difícil, sino porque no la estudiáis. Y el CEM es para salir de la Unión Europea, normalmente, o los que vienen de fuera de la Unión Europea para entrar a la Unión Europea. Bueno, la respuesta correcta será, ¿dónde lo pone? El cuaderno de ruta. ¿Por qué? Es el documento obligatorio en la autorización CEM, hay que llevar un cuaderno de ruta. Sí que es verdad que me podría haber puesto la copia de la autorización CEM, pero es que no lo pone. Entonces es el cuaderno de ruta. Como detalle, es el único cuaderno de ruta que existe en el transporte de mercancías. El transporte de mercancías no tiene cuaderno de ruta, pero en el caso del CEM sí. El CEM ya sabéis que es un transporte bastante exclusivo, una autorización bastante exclusiva que se le concede a los transportistas que ya la tenían antes o por volumen de empresa, que sean grandes. Si no lo sabes, tengo un esquema precioso subido de todas las autorizaciones del transporte. Pones CAS profesional, transporte internacional y te lo ves. ¿Qué particularidad presentan de cara a su utilización las autorizaciones CEM? Vale, pero esta es fácil porque me dice que tengan un símbolo de color verde con un palito V, 1V encima, que eso es el 4 en número romano. Pues esto es lo de las categorías de emisión. ¿Qué va a ser? Con un palito y una V. Pues, o con una V, pues Euro 4, Euro 5. Entonces me voy directo al compañero que no sé si le ha respondido porque le ha puesto una interrogación. Deben usarse en vehículos calificados como Euro 4. Es que encima aquí pone solo y solo, que casi siempre hay que descartarlas. Y luego pone que no existen este tipo de autorizaciones. Pues yo os digo que pues un Euro 4 va a llevar esa autorización. Si no sabéis lo que es, pues los vehículos van clasificados en función de su contaminación, ¿vale? De su mucha o poca contaminación. Euro 4, Euro 5, futuro Euro 6 y todo eso. 16. Los transportes de mercancías realizados íntegramente en el territorio de un mismo estado extranjero por transportistas que no están establecidos en él, es una maravilla. Es una pregunta preciosa. Vamos a ver. Un transporte de mercancías realizado íntegramente, o sea, solo dentro de un territorio extranjero, por un transportista que no es de ese estado. O sea, un francés que viene a España y coge algo en Madrid y lo deja en Sevilla. Ese transporte se llama transporte, mira, el compañero se lo sabía, de cabotaje. El transporte de cabotaje es un transporte en el que coges carga en un país que no es el tuyo y la dejas en ese mismo país, no en otro. Porque si coges carga en Madrid y te lo llevas a Portugal, ya no es un cabotaje, porque has salido del país a otro, es un transporte internacional. No es tan difícil, ¿no?
pues carga en un país que no es el tuyo y dejarla en ese mismo país. Cabotaje. Y ya la definición, transporte de mercancías realizado íntegramente en el territorio de un mismo estado extranjero por transportistas que no están establecidos en él. A veces os ponen estado miembro de acogida, es lo mismo. Estado, en vez de poner estado extranjero, os ponen estado miembro de acogida y ya os liáis. No os liéis, que es lo mismo. Un estado de la Unión Europea, ¿vale? Un país. 17. Uy, esta se corta un pelín aquí. Que la veáis entera. Ahí se ve entera. Si se produce un daño, si se produce un daño a la mercancía en un transporte de animales vivos sujeto al convenio CMR, bueno, animales vivos y CMR, ¿puede quedar el transportista libre de responsabilidad en algún caso? Pues puede ser. Mira, la A me dice no, nunca. Mira, alguna vez no, siempre va a ser mi culpa. La B, no, salvo que pruebe que el daño se ha debido a las instrucciones del remitente o del destinatario, a vicio propio de la mercancía que no pudo evitar. No me disgusta. La C, sí, cuando pruebe que puede quedar, vale, sí, cuando pruebe que ha adoptado todas las medidas que le incumbían y que ha seguido las instrucciones impartidas. Todas las medidas que le incumbían. Sí, el transportista no tiene nunca responsabilidad en los transportes de animales vivos, si ha actuado de buena fe, dadas las especiales características de esta clase de transporte. Mirad, esta pregunta es bastante difícil, porque hay unas cuantas que parecen buenas. O sea, ¿se puede quedar el transportista libre de responsabilidad? No, salvo que pruebe que el daño se ha debido a las instrucciones del remitente o del destinatario. Bueno, pero claro, vicio propio de la mercancía. Vicio propio de la mercancía. Con los animales, qué lástima, ¿no? Vicio propio. Que el animalico se muere porque, yo qué sé, demasiado, no me gusta, ¿vale? Vicio propio, yo creo que por un lado hay que descartarlo por ahí. Luego, aquí dice, el transportista no tiene nunca responsabilidad en transporte de animales vivos actuando de buena fe. Sí, claro, pero por actuar de buena fe, yo puedo ir de buena fe, pero puede ser mi culpa. Ahora, la que ha puesto el compañero, que no sé si le ha respondido al final, la C, sí, cuando pruebe que adopta todas las medidas que puede, que le incumben, ha sido todas las instrucciones, pero ha habido algún problema. Vale, pues en ese caso, puedo quedar libre de responsabilidad. Yo he hecho todo lo que tenía que hacer y, oye, no es mi culpa. Pero no es vicio propio, ¿vale? Los animales no tienen vicio propio. Vicio propio es como que la propia mercancía, pues se ha roto, se ha desgastado, venía rota la mercancía, pero es que no, eso es para la mercancía, no, no para animales. 18. En un contrato sujeto al convenio CMR, ¿está limitada la responsabilidad del transportista por pérdida de la mercancía? Vale, sí, yo os digo sí. Sí. O sea, yo llevo 40.000 kilos, no, 40.000 kilos no. Llevo 20.000 kilos de algo, de lo que vosotros queráis. Patatas, melones, ordenadores, lo que queráis. 20.000 kilos. Según el CMR, ¿cuál es el límite de responsabilidad del transportista por pérdida? Esa mercancía no llega a su destino y la culpa es tuya, bueno, del transportista. Pues tenéis que saber que el límite de responsabilidad es 8,33 por unidad de cuenta por kilogramo. O sea, 8,33 unidad de cuenta. Cuando dice unidad de cuenta, es que no quiero poner euro para que no os liéis. Unidad de cuenta es la moneda con la que estemos contando. ¿Por qué no pone euro? Pues porque a veces será euro, a veces será dólar, a veces será lira, yo qué sé. Entonces, pone unidad de cuenta. Pues unidad de cuenta, la moneda que usemos de referencia. Voy a poner euro, ¿vale? Pero no quiero que os leéis con lo de euro. Es unidad de cuenta. Pero para que no os liéis, os digo que es una moneda. Por kilogramo, pues 8,33, vamos a decir euros, por decir algo, por kilo. De hecho, suele ser más de 8,33 euros, ¿vale? La unidad de cuenta suele salir a más de 8,33. Pero bueno, eso es un montón de dinero. 20.000 kilos. 20.000 kilos a 8,33, que es mucho dinero, ¿eh? Bueno, tenéis que saberlo. 19. ¿En qué consiste la fuerza de frenado? Va a ser fácil. En conservar el compañero no la sabía, ¿eh? En conservar la dirección del camión. No, eso será fuerza de o la inercia o la fuerza motriz, la fuerza de avance, en la que actúa en contra de la fuerza motriz. Pues ya está.
Si el vehículo va en esta dirección, el frenado va en esta. Yo cuando freno, el freno se aplica para que el vehículo vaya en dirección, no que vaya para atrás, pero sí que la fuerza se aplica en dirección contraria. Yo voy en esta dirección y cuando yo freno, el vehículo va más lento. ¿Por qué? Porque se le aplica una fuerza en dirección contraria. 20. ¿Qué potestades tienen las autoridades aduaneras respecto de las mercancías que salen del territorio aduanero de la Unión Europea? O sea, ¿qué pueden hacer, no? ¿Qué pueden hacer las autoridades aduaneras cuando sale mercancía de la Unión Europea? Ah, bueno, vale, ¿qué pueden pedirte? ¿Pueden determinar la ruta que tienes que utilizar? Pues claro, te van a decir por dónde tienes que pasar. Pues sí. Pueden determinar el plazo de salida, a qué hora sales, por ejemplo. También pueden hacerlo. Pueden determinar ruta y plazo, pero solo si concurren circunstancias excepcionales. Excepcionales, no hacen falta circunstancias excepcionales. La A y la B son correctas, no hace falta nada excepcional. 21. En la estiba de un vehículo, que os gusta ver, ahí, mira, pone ojo. En la estiba de un vehículo, un torno, pues para generar tensión, rotar, comprimir, subir, para generar tensión, niño, un torno, como un torno de mesa, pues un torno para un cable, para una cincha, para una cuerda, ¿vale? Para tensar, que tensar es un rollo. 22. Deben llevar a bordo la autorización del transportista para transporte de animales vivos los vehículos que realicen esta actividad. Es una pregunta. Sí, sí. ¿Solo para vehículos de más de 12 toneladas? No. ¿Solo para transporte internacional? No. Sí, en el caso de transporte de más... No, sí. En el caso de necesitarla, porque no siempre la necesitas, pero en el caso de... Es que ponen todos los casos, ¿vale? Si son transportes de menos de 100 kilómetros, bueno, el caso. De las que me da aquí, no tengo otra opción. Es que no puede ser otra. ¿Tengo que llevar a bordo la autorización del transportista para transporte de animales vivos? Pues sí, no sé. Sí. No me gusta lo de en todos los casos, pero es que no hay otra. Voy a quitarle un poco de zoom porque ya me está poniendo nervioso. Tiene la... Venga, sí que sé que os gusta así, pero más lioso. Tiene la consideración... ¿Tiene la consideración de transporte internacional un transporte de mercancías entre Gerona y San Sebastián a través de Francia? ¿Por qué no? Si yo voy de Gerona a San Sebastián y paso por Francia, paso un trocito por Francia, claro que es transporte internacional. Si es transporte internacional, en el momento en el que piso territorio de Estado extranjero, transporte internacional. La que ponga que sí. ¿Cuál es? ¿El compañero no se la sabía? No. Uy. Sí, porque transcurre parcialmente por un Estado extranjero. No sé si tenéis alguna duda. Si es que si paso, es muy fácil. Sí, porque un transporte entre diferentes comunidades autónomas. Nada que ver. Venga, 24. ¿En qué transporte público de mercancías no es obligatorio llevar a bordo del vehículo el documento de control administrativo? Mira, esto cuando os corrijo exámenes os explico un poquito lo que os pasa a algunos. Este compañero está respondiendo preguntas difíciles del CMR, del CEM, se las sabe, las está respondiendo. ¿Por qué? Porque habrá estado 30 horas estudiándose esos temas. Pero luego preguntas fáciles como lo que es un transporte público, no se las sabe. O lo que es un transporte internacional, que es pasar por un estado extranjero. Entonces, una estrategia. Siempre hay que ir de lo más fácil a lo más difícil en cualquier temario. Mi objetivo es aprobar un examen, no sacar un 10. Entonces, si yo veo un temario que es muy difícil, no lo abandonéis, o sea, no se abandona, pero no me centro en lo difícil. Primero voy a lo fácil y cuando controlo lo fácil, voy a lo difícil. Hay mucha gente a la que le agobia mucho el temario difícil y necesita quitárselo de en medio, necesita aprendérselo. Le mete una cantidad de horas que no es necesaria ni es eficiente. ¿Y qué conseguimos? Saturarnos, agobiarnos, frustrarnos, controlar un temario difícil para que te pongan 4 preguntas difíciles, 18 preguntas del resto del temario y suspender el examen. Entonces, de lo fácil a lo difícil, por favor. ¿En qué transporte público de mercancías no es obligatorio llevar a bordo del vehículo el documento de control administrativo? Yo cuando entráis a mi aula virtual y me decís, Fran, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Yo lo tengo en orden, ¿vale? Empieza por el principio. Pero luego cuando llegáis a la parte de mercancías y todo esto, siempre os digo más o menos los temas más fáciles. Bueno, más o menos no, os digo los 3 o 4 temas principales, que los controléis. Y cuando ya controlamos estos temas, que no todos los alumnos llegan, vamos a los difíciles.
pero no me empieces por la autorización del transporte, ni por los modelos de contratos de transporte, porque no hacemos nada. ¿Para qué yo quiero que sepas eso? Si vas a llegar al examen, me va a responder 3 preguntas y me va a dejar 90. Bueno, porque en control administrativo, el documento, mercancías perecederas, el ATP, pues ¿por qué no vas a tenerlo? ¿Por qué no vas a tener carta de porte? Tienes que tener. Material sanitario en general, si no es urgente en ayuda humanitaria, pues también. Transporte intermodal, ¿por qué no? Pero la mudanza no puedes hacer un documento de control administrativo. Pensad que una mudanza, el documento de control administrativo es como una carta de porte. Y en la carta de porte que pongo todo, que llevo, cómo lo llevo, todas esas cosas. Claro, yo como pongo en una mudanza todo lo que llevo, 4 jarrones, 3 cuadros, no se puede. Así que en la mudanza no es obligatorio el documento de control administrativo. Y la última de mercancías, ¿a qué transportes no se aplica la normativa comunitaria sobre transporte de animales vivos? A los que tengan como destino a los puertos, ¿y por qué no? A los que se realicen desde o hacia consultas veterinarias por consejo veterinario. Esa parece que es buena, pero es que yo eso en la ley no está y parece buena, pero no. Además, es que mover un camión, imaginad lo que sería mover un camión, poner el animal que queráis, para ir al veterinario, para ir al veterinario. El veterinario viene a la granja, lógicamente, con lo caro y difícil que es mover los animales. Bueno, a lo que efectúen los ganaderos en sus propios vehículos hasta una distancia de 100 kilómetros, ¿vale? A los de las aves, ¿por qué no? A los que efectúen ganaderos en sus propios vehículos hasta una distancia de 100 kilómetros, que normalmente pues será pues, para ir a sacrificarlo y todo esto. Vale, le pongo a esta parte, ha sido relativamente, le voy a poner como al otro, un 6,75. No ha sido fácil, tampoco ha sido dificilísima, pero no ha sido fácil, ¿ok? La 26, que sé que os gusta, que os la diga, es la B. Mira, vamos al examen de viajero. Las preguntas de la parte común de viajero son iguales que las de mercancía. Las he estado viendo, son las mismas, solo que están mezcladas para que la gente no se copie. El otro examen se ve mejor, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a la parte de viajero. Sí que es verdad que no sé por qué se les han colado 2 o 3 preguntas al principio de la parte de viajero, no os agobiéis. La pregunta 27 y la 28 creo que son de viajero, no sé por qué. Pero las demás son de mercancía, no os preocupéis, ¿vale? Venga, vamos para allá. Venga, ya estamos en la parte común. Todas las preguntas de la parte común vamos a ir viéndolas. Las 2 partes específicas han sido relativamente una dificultad media, no han sido súper difíciles, pero sí que han tenido una dificultad media. Vamos con la parte común, tanto para mercancías como para viajeros. 26. ¿Qué recomendación respecto de la conducción se debe efectuar a quien vaya a tomar un medicamento de categoría 3? ¿Cuántas categorías de medicamentos hay? 4. Categoría 0, categoría 1, categoría 2, categoría 3. Categoría 0. No hace falta ni consultar al médico ni nada. Son medicamentos que no tienen influencia en la conducción. Categoría 1. Léete el prospecto. Aprenderlo así. Léete el prospecto. Categoría 2. Léete el prospecto y consúltale al médico. Categoría 3. Como norma general, no puedes conducir y necesitas una autorización del médico. Entonces, la recomendación general con una categoría 3 es no conducir. Aquí. Y luego, como detalle, aunque en el CAP no lo dicen, no puedo conducir. Y de hacerlo, que raro, necesitaré una prescripción médica, una autorización médica como que puedo conducir, aunque tome este medicamento. ¿Ok? 27. Los conductores de vehículos que no sean de transporte colectivo de viajeros, ojo, esta pregunta es de la parte de viajero, ¿vale? Y la 28 también. Las demás ya está, son de comunes. No sé por qué han puesto estas 2 de viajeros. Para los de mercancía no se me agobien, no pasa nada. Las otras 80 son de mercancía y viajeros. Los conductores de vehículos que no sean de transporte colectivo de viajeros pueden circular por un carril reservado para autobuses siempre que la marca vial que lo delimite sea discontinua. Hombre, circular no puedes circular. Podrías pasar, pero circular no. Con carácter general tienen prohibida la circulación por un carril reservado para autobuses. Pues ya está, ¿no? Aquí me dicen cualquier caso y aquí me dice que no se puede. Vamos a ver, un conductor de vehículo que no es de transporte, que no es de autobuses, pues con carácter general no puede circular por un carril para autobuses. Ya está. Igual, incluso de la parte común, ¿eh? 28. ¿Debe ocuparse un conductor de autobús de dar atención e información a los viajeros? Pues sí. En general, pues sí, es una de tu atención e información. Sí, ya está. No sufréis más mercancías, ya está. 29.
Según la reglamentación social europea, un conductor... Ah, vale. Que aquí lo veo diferente en cada pantalla. Un conductor que acompaña a un vehículo en un transbordador y tiene acceso a una cabina para dormir, un transbordador, entenderlo como un ferry, puede interrumpir su periodo de descanso semanal normal para llevar a cabo otras actividades. Vamos a ver. Acompañamos a un vehículo ferry, tenemos acceso a una cabina para dormir. ¿Podemos interrumpir nuestro descanso para llevar a cabo otras actividades? Sí que se puede, ¿vale? Un máximo, y fijaos que lo pone aquí, un máximo de 2 veces y como máximo entre las dos, 1 hora entre las 2 veces. Esto se hace para poder bajar y subir del ferry. Tal y como lo dice aquí, parece que no, pero bueno, otras actividades, que no son simplemente otras actividades, pero bueno, se puede, un máximo de 2 veces. 30. Cuando en la inspección de un curso del CAP se compruebe que el profesor no coincide con el que ha sido comunicado, pues es una de las sanciones más graves que puede tener una empresa CAP. Si el profesor no coincide con... O sea, eso es una cosa muy grave. O sea, que el profesor no coincida. Llega la inspección. Ya sabéis que en vuestros cursos muchos de vosotros habréis tenido inspecciones. Nada, tú estás en tu curso feliz, como todos los días, y te llega la inspección. Hola, buenas tardes, inspección de transportes, ponga el DNI encima de la mesa, precioso todo. Al profesor también nos hacen poner el DNI encima de la mesa, nos dan unas cuantas hojas de documentación que tenemos que firmar, pero claro, ellos comprueban que somos quienes somos y que estamos autorizados para dar ese curso. Y ya no solo que estemos autorizados, sino que ese centro nos tiene autorizados. Rollo, que no sé por qué tenéis que saber. La cosa, suspenden la autorización de la empresa durante 6 meses. Por eso yo os digo que es obligatorio que en la clase haya un profesor. Es que es obligatorio. Y que además que ese profesor esté dando una materia que está en un calendario, que ellos le han dado a transporte. Y cuando viene la inspección te dice, ¿estás dando el 2.4? Sí, estamos dando el 2.4, creo que no existe. ¿El 3.4? Sí, estamos dando el 3.4. ¿Vale? Que eso son los extintores, la ergonomía. La cosa es obligatorio. En el procedimiento seguido por las juntas arbitrales del transporte para la resolución de las reclamaciones que se presenten, el presidente puede decidir que no se celebre la vista oral cuando la cuantía de la controversia no exceda de... Vale. Estamos yendo a junta arbitral por una controversia por un problema mercantil y le llega al presidente una controversia mercantil de 50 euros. El presidente, y tendría que estar por un poquito más también tendría que valer, hasta 100 euros puede decidir que no se hace vista oral. ¿Eso qué quiere decir? Que no se hace el juicio. No se hace el juicio. ¿Por qué? Pues porque soy unos miserias. Yo estáis peleando por 50 euros. Yo voy a decidir quién tiene que pagar esos 50 euros y ya está. ¿Ok? Porque no vamos a hacer un juicio y a perder el tiempo por 100 euros. ¿Por 200 sí? Por 200 sí. En algún lado hay que cortar. 32. ¿A quién se imputará la infracción por no respetar el tiempo de descanso diario, que a su vez representa una falta muy grave de indisciplina? Ojo, que este hay que leerla bien. Una falta muy grave de indisciplina del conductor respecto de las instrucciones recibidas de la empresa, si si este es objeto de una sanción disciplinaria por la misma consistente en suspensión de empleo y sueldo y no la recurre judicialmente al conductor. Os lo explico. Las sanciones e infracciones al transporte son para el transportista. Por ejemplo, no respetar el descanso diario. Si yo no respeto el descanso diario, ¿a quién multa? Al transportista. La multa es para el transportista. ¿Por qué? Porque todo lo que venga en el Reglamento Comunitario Europeo 561/2006, todo esto es para el transportista. ¿Cómo? El descanso diario. El transportista no soy yo, es el jefe, yo soy el conductor. Ahora, el transportista tiene que demostrar que el conductor ha hecho una falta muy grave de indisciplina respecto de las instrucciones que la empresa le ha dado. Y ese conductor ha sido sancionado disciplinariamente. Le han suspendido de empleo y sueldo. Aquí no dice cuánto tiempo, pero te tienen que suspender de empleo y sueldo. Y el conductor no ha recurrido judicialmente. Se tienen que dar todas estas condiciones para que sea el conductor el que responde por esa infracción.
Si no ocurre esto, la sanción es para la empresa transportista. Hay una pregunta que os pone que os pone todo igual, pero pone sanción disciplinaria de limitación o que no puedes ascender, o que te descienden de puesto, algo así. Si hacen eso, la sanción es para el transportista, porque tienen que suspender de empleo y sueldo y que el conductor no recurra. Un rollo. ¿Qué función tiene? Entre otras, el sistema FCW. Siempre tengo dudas, siempre tengo trucos para esto. FCW. Acordaos que W es alerta y se lee al revés siempre, porque está en inglés. Alerta. La C es colisión, ¿vale? Alerta, colisión y la F es frontal. Sabiendo eso, la A, sin leerla. Alerta, colisión, frontal. Te la dice. La propia palabra te dice la respuesta. Alerta, colisión, frontal. 34. ¿Cuándo es máxima la potencia de un motor? Pues ya sabéis que el par máximo se alcanza en la zona media, ¿vale? Esto es el par máximo. Y la potencia máxima se alcanza en un punto cercano del límite de revoluciones. O sea, sé que pondrá algo así, ¿no? Aquí está. A un régimen próximo al máximo de la revolución. Si no lo entendéis, pues preguntadme, ¿vale? ¿Puede influir en el consumo de carburante el tipo de caja de velocidades? Yo no estoy de acuerdo, pero con una caja de velocidades manual, el consumo puede ser menor. Con una caja de velocidades manual, el consumo puede ser menor. ¿No estoy de acuerdo? Pues no, porque han pasado muchos años de estas preguntas, los vehículos automáticos están súper bien optimizados y un vehículo automático bien optimizado es que no se le puede ganar. Si queréis discutir, discutimos, pero es mi opinión. Pero tenéis que saber, con una caja de velocidades manual, el consumo puede ser menor. 36. ¿Qué pérdida de energía se produce en el motor? Vale, en el motor se producen se producen dos pérdidas de energía. Perdemos pérdida de energía, entenderlo como pérdida de temperatura, ¿vale? Yo creo que se van a referir a eso, ¿no? Sí. Tenemos, por un lado, la refrigeración. Por otro lado, el escape. Y por otro lado, la transmisión, aunque la transmisión no es del motor, pero bueno, la transmisión. De hecho, no es la transmisión, son los rozamientos que se sufren en la transmisión. Si en el motor sale un 100% de la energía, o se transforma el 100% de la energía, el escape, los gases de escape, esa temperatura se lleva el 30% de la energía. La pierdes por el escape. Por la refrigeración pierdes el 15%. Por la transmisión pierdes el 15%. El total es que a la rueda te llega un 40%. ¿Te lo aprendes? Y lo sabes. Nada, nada, nada. Los gases de escape, a elevada temperatura, pierde energía, un 30%. ¿Cómo se denomina a la máxima fuerza de giro que puede proporcionar un motor? Fuerza de giro. Fuerza de giro. No es potencia, porque la potencia sería la máxima capacidad de trabajo. Esto lo hemos visto muchas veces, ¿eh? No de fuerza. Trabajo respecto a un tiempo, eso es potencia. Lo rápido que puedas hacerlo, lo rápido que puedas desempeñar un trabajo en concreto. Pero si es la máxima fuerza con la que puedes girar, es el par motor máximo, porque es la fuerza, no el trabajo. 38. En relación con la presión de los neumáticos, es recomendable un control, vale. Si fuera revisión visual, sería todos los días. Que no pone eso. Visual todos los días. Hasta el conductor más chapuza. Imagina un conductor que decía, madre mía, tiene que ser un desastre. Pues hasta ese desastre de persona, por lo menos todos los días, mira los neumáticos aunque sea un poco. ¿Vale? Hasta ese desastre que os estáis imaginando, mira el neumático. Y es obligatorio revisar la presión, bueno, obligatorio, recomendable. Revisar la presión cada 5.000 kilómetros.
Madre mía, 5.000 kilómetros es un montón. Pues en un camión, 5.000 kilómetros que los eches bien, en 7-8 días los tienes, ¿vale? Lo digo porque no estás tú. Cada 5.000 kilómetros. Si fuera visual, todos los días. En general, la mayor rugosidad, ¿vale? Que el suelo sea rugoso, que sea áspero, que raspe. En una carretera, ¿eso es bueno? Sí. Las superficies rugosas, ¿vale? Son mucho más adherentes que las superficies lisas. Algo que me cuesta deslizarme por él, agarra. Ahora, algo que sea muy liso, pues no tiene tanto agarre. ¿Se entiende, verdad? Pues algo rugoso es más seguro. De hecho, un asfalto muy rugoso, pues es un asfalto muy seguro. Pasa que es más caro. ¿Cuál de los siguientes es un elemento de seguridad activa? Ya sabéis, seguridad activa o seguridad primaria, preguntas de las fáciles. La seguridad primaria es la seguridad que nos protege antes de tener un accidente para no tenerlo. La seguridad pasiva es después de tener el accidente para reducir el daño de la persona. Entonces, pues todas. El alumbrado, la rueda, la suspensión, todo esto es seguridad activa. ¿Qué es seguridad pasiva? El cinturón, el airbag, el reposacabezas, la estructura del vehículo. ¿Cómo actúa el ESP en caso de derrape del eje trasero? Bien, vamos a centrarnos. Si lo que... Mira. Esta explicación es un rollo. Para que me entendáis rápido, si derrapa el eje trasero, vamos a frenar la rueda de delante. Eso es seguro. Está derrapando el eje trasero. Vamos a frenar la rueda de delante. Ahora, tenéis que saber cuál. Para resumirlo, porque esta es una de las preguntas que es más fácil incluso aprenderla que entenderla. Si está derrapando el eje de atrás, eso sí, quedaoslo. Frenamos una de delante. ¿Cuál? La que está más lejos de la curva, ¿vale? La que está en el exterior de la curva. Si esto es la curva, ¿vale? Se frena esta rueda. Porque está derrapando el eje de atrás, ¿ok? Freno la rueda delantera exterior a la curva. En cambio, si lo que derrapa es el eje delantero, voy a frenar la rueda trasera interior. Tiene su explicación, ¿vale? Pero no merece la pena, ¿vale? Porque si os lo quiero explicar el SP completo, pues tampoco tarda tanto, pero 5 o 10 minutos para que lo entendáis bien, no merece la pena. Solo quiero que entendáis que si lo que derrapa es el eje trasero, frenamos la rueda delantera exterior, la A. Si lo que derrapa es el eje delantero, frenamos la rueda trasera interior. ¿Vale? Quedaos con eso. Apuntaoslo como queráis. Quedaos con eso. Seguimos. ¿Qué supone la inasistencia a la vista de alguno de los miembros de la Junta Arbitral del Transporte, con excepción del presidente? La vista es el juicio. ¿Vale? ¿Qué supone que uno de los miembros de la Junta Arbitral no vaya al juicio? Pues ya sabéis que en la Junta Arbitral hay un presidente, ¿vale? Y aparte del presidente hay hasta 4 vocales. Si no va el presidente, no se puede hacer el juicio. Pero si falta algún vocal, no pasa nada, como si faltan los 4. Entonces, con excepción del presidente, no impide la celebración de la vista ni que se dicte el laudo. Si falta algún miembro, a excepción del presidente, no impide que se celebre la vista ni que se dicte laudo. 43. ¿Cómo puede detectar el conductor el reventón de un neumático? No es que se pierda presión, es que revienta. Fuerte tirón de la dirección hacia un lado. Ya está. Si revienta una rueda, se te va el vehículo hacia un lado. Cuidado. Según la normativa española sobre ordenación del tiempo de trabajo de los conductores autónomos, bien, normativa española, conductores autónomos, se considera tiempo de trabajo martillo. ¿Vale? Martillo. ¿El tiempo dedicado a actividad administrativa? Sí. General, no vinculada con una operación de transporte concreta. Si me preguntáis, en mi opinión, sí. Para transportes, no. ¿Qué es esto? Yo cuando soy autónomo, ¿cuánto trabajas? Pues trabajas 25 horas al día.
Pero claro, eso como normativa laboral pues no es práctico, no se puede poner. ¿Qué es lo que te dicen? Si lo que tú estás haciendo de labores administrativas, que normalmente lo haces en tu casa o en el camión, no tiene nada que ver con una operación de transporte concreta, ¿y cómo vas a hacer una actividad administrativa que no sea una operación de transporte? Pues madre mía, pues si eres autónomo, todo lo que tenga que ver con el camión, con un leasing, con un renting, con una trimestral, con los módulos, con la asesoría. Es que hay 1000 cosas que no tienen que ver con una operación concreta. Como tengas empleados, 10.000 cosas que no tienen que ver con operaciones concretas. Pues todo eso no te computa como tiempo de trabajo, eso es tu tiempo libre, no estás trabajando. 45. ¿Comete delito un conductor que se niega a someterse a la prueba de alcoholemia? Sí. 46. ¿Los mayores como peatones tienen más movilidad? No, una persona mayor, yo qué sé, con muchos años, entenderlo con 85. Es que a gente con 70 y pico, 85 años o más, ¿vale? Y ya está. ¿Una mejor visión? No. ¿Una disminución de la audición? Sí. Escuchan menos, ¿vale? Simplemente por la edad. Con la edad, pues todo va a menos. Una menor gravedad en las lesiones, al revés. Un cuerpo mayor, pues un golpe le va a ser más grave que una persona más joven. 47. En las estadísticas de accidentes de circulación, el índice de peligrosidad. Un momento. ¿Veis esto que os dejo por aquí? Pues es muy valioso. Os sirve para responder cualquier pregunta que os pongan de mortalidad, peligrosidad, gravedad, letalidad. Lo podemos entender, ¿vale? Pero también, aparte de entenderlo, estudiatelo, porque se te va a olvidar. Antes del examen, estudiatelo. ¿Qué es el índice de mortalidad? Las personas que fallecen en una vía respecto a los kilómetros que se recorren. Por ejemplo, la mortalidad de un vehículo, de un avión, es muy baja. Porque ¿cuántas personas fallecen en el transporte aéreo respecto a los kilómetros que recorren todos los aviones? Muy poquitas. Igual que la mortalidad de una vía como autovía o autopista. Se recorren muchos kilómetros y hay muy poquita mortalidad, muy poquita. Ahora, peligrosidad. Sería como mortalidad, pero con accidentes. ¿Cuántos accidentes con víctimas hay? Accidente con víctimas es un accidente en el que hay heridos. ¿Cuántos accidentes, no muertos, ¿Cuántos accidentes con víctimas hay por kilómetro? Nada, pues ¿cuántos accidentes con víctimas hay por kilómetro? Por kilómetro recorrido, ¿vale? Pues bueno, pues las que sean. Autovía o autopista también van a ser bastante bajos. Por ejemplo, en una ciudad, las vías por ciudad o interurbana o travesía van a tener bastante más peligrosidad. Más accidentes con víctimas por kilómetro. Gravedad. Fallecidos respecto a accidentes. De los accidentes que hay, ¿cuántas personas fallecen? Un ejemplo, en un parking, la gravedad no es muy grave. No es muy grave. ¿Por qué? Porque eh, hay muchos accidentes, pero hay poquitos fallecidos. Muy poquitos fallecidos. Y la letalidad sería como la gravedad, pero no solo con los accidentes, sino es para saber en concreto la letalidad de las víctimas, cuántas personas fallecen. Porque en la gravedad tú sabes cómo de graves son esos accidentes, pero porque comparas tantos accidentes, tantos muertos. Por ejemplo, 10.000 accidentes, 4 personas fallecidas. ¿Vale? Ahora, letalidad de las víctimas totales, pues si son 10.000 accidentes, vamos a decir que había 80 heridos. Vamos a decir que había 5 heridos, 4 fallecidos. Hay muy poquitos heridos, pero hay muchos fallecidos. La letalidad es muy alta. Pues nada, pues entenderlo se puede entender perfectamente, pero esto lo tenéis que estudiar. Pues bueno, la peligrosidad, pues lo pone ahí, accidentes con víctimas por kilómetro. ¿Dónde lo pone? Ala, el número de accidentes con víctimas respecto al número de kilómetros recorridos. Ya está. ¿Qué fácil? No, no, porque te lo he dicho. Si no, esto no se responde. ¿Qué es el SIS? El Sistema de Información Schengen. Este es el sistema que tienen todas las policías fronterizas en Europa, un sistema de coordinación de información. Em, mm, Pues sí, un sistema que comparte información entre las distintas autoridades europeas y comparten información de personas y objetos, ¿vale? Objetos, vehículos y todo eso. 49. Esto, ahí. ¿Cuál es la función del EBS? El EBS a mí me gusta que lo entendáis como la centralita de frenado, que pone a todos los frenos, los activa y hace que funcionen a la vez. ¿Qué va a ser esto? Proporcionar el control del sistema de freno y una activación y liberación instantánea. O sea, sí,
que todos los frenos funcionen a la vez y funcionen como tienen que funcionar. Entendedlo así y respondéis las preguntas del EBS. Me acabamos por la mitad. 50. Ya sabéis que las preguntas de la parte común son mucho más rápidas. Un buen mantenimiento del vehículo hace que se ahorre energía. El mantenimiento en general debe hacerse A. Dependiendo del tiempo transcurrido y del consumo medio anual. B. Dependiendo de la época del año. C. Una vez al año. D. Pues el mantenimiento y todo esto, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Pues cuando te diga el fabricante. No te lo vas a inventar. 51. De los sistemas de ayuda a la conducción, que son los ADA, ¿a qué corresponde las siglas TSR? Pues como siempre, truco. T, tráfico. S, sistema o señales. Tráfico, señales. S, señales. R, reconocimiento. Tráfico, señales, reconocimiento. O reconocimiento, señales de tráfico, como queráis. Ala, la A. Al reconocimiento de señales de tráfico. Qué fácil. Bueno. 52. En el caso de que se haya producido una avería del autobús y sea necesario un transbordo, esto no es de viajeros, esto es de evacuación, esto es para todos. El conductor permitirá la bajada de los pasajeros mientras intenta solucionar el incidente. Hombre, pues no creo. Que la gente baje es peligroso. Los pasajeros, en caso de descender del vehículo, permanecerán lo más cerca posible del vehículo. Del mismo, no, porque estamos en la calzada, seguro que no me interesa. Los pasajeros, en caso de descender del vehículo, permanecerán fuera de la calzada. Esto sí. En caso de bajar del vehículo, se quedan fuera de la calzada. Cuando pone que ninguna son correctas, que ninguna es correcta, suele ser mentira. 53. Si el vehículo ha caído al agua, A. Se procederá a la evacuación. No. Bueno, ojo, ¿eh? Se procederá a la evacuación solo si está totalmente sumergido. Vamos a verlo. Si está parcialmente sumergido, no se evacuará si no es con la supervisión de los bomberos. Nada. Si está totalmente sumergido, se evacuará una vez que la presión interior y exterior del agua se iguale. Entonces es esta. Claro, es que la A me dice solo. Vale, es que me dice solo. Vamos a ver, esto no sé si lo habéis visto, pero en el hormiguero, ponéis en YouTube. Hormiguero, coche, agua, y os sale. Y meten un coche en el agua y hacen esto, esperan a que el coche se llene entero de agua en una piscina para que se iguale la presión y la persona pudiera abrir la puerta. Bueno, pues lo tienen que rescatar, ¿vale? Porque la puerta no se abre. Pero la teoría me dice que eso es verdad, que yo una puerta en la que hay mucha agua, yo no puedo empujarla. Pero una vez que el agua ya se llena el coche, la presión se iguala y la puedo abrir con facilidad. A ver quién es el guapo o la guapa que está esperando a que el agua suba, a que no pueda respirar para poder abrir la puerta. Pues no es lo normal. En la teoría está muy bien, pero en la práctica, pues normalmente. 54. Por cierto, os recomiendo que llevéis en el coche esto que se puso muy de moda desde la Dana, ¿vale? Esto vale 2 duros. Sí que es verdad que hay en AliExpress, pero dicen que son malos. Pero bueno, el caso, en AliExpress vale muy poco, pero que si es de verdad vale 4 o 5 euros. Esto dentro lleva un pincho, que es como los de los martillos de los autobuses, y si aprietas, ¿vale? No le aprieto con el dedo porque me pincho, ¿vale? Le aprietas al quitar y se rompe. Sí que es verdad que no es un martillo, ¿vale? Entonces te puedes cortar porque estás empujando, pero es muy práctico, muy barato, y si os gusta el martillo, pues comprar el martillo, ¿vale? No hagáis pruebas con el quitar porque se rompe. Y aparte siempre llevan esto que te corta el cinturón, ¿vale? Estoy haciendo aquí publicidad gratis. Pues para que lo sepáis, que es muy barato, lo llevas en la guantera y ante cualquier problema puedes cortar el cinturón y puedes romper los cristales, que nunca se sabe. 54. Una de las condiciones que debe cumplirse para que un conductor pueda posponer su descanso semanal hasta después de 12 periodos de 24 horas es... Vale, vamos a ver. Una de las condiciones que debe cumplirse para que un conductor pueda posponer su descanso semanal hasta después de 12 periodos, esto es cuando eres... Bien, mirad, hay 2 tipos de preguntas que me dicen que yo puedo posponer mi descanso semanal, pero son diferentes. En mercancías me van a decir que yo puedo hacer 2 descansos semanales reducidos seguidos. En mercancías, 2 descansos semanales reducidos seguidos, por cuestiones excepcionales. En viajeros, os preguntan a los dos lo mismo, ¿eh?
Quiero decir que no es que sea una pregunta para mercancía y otra pregunta para viajeros, sino que en las mercancías se puede hacer una cosa y en los viajeros se puede hacer otra. Pero la pregunta la tenéis para los dos. La de los dos. En viajeros se pueden conducir 12 días seguidos, 12 periodos, sin hacer descanso, siempre y cuando se trate de un transporte internacional. Hasta después de 12 periodos. Vale, va a ser la B, ¿vale? Es un transporte discrecional de viajeros. Me falta el detalle de que sea internacional, pero bueno, entiendo que la dan como buena, que esta no va a ser. Se trata de un transporte discrecional de viajeros, pues se puede hacer esto. Si no, no me lo pondrían tan completo. 55. ¿Dónde se mide el par motor? En el motor. Y en concreto va a ser en el volante de inercia, ¿no? En el volante de inercia, volante motor. Una pregunta un pelín concreta de mecánica, pero es en el volante de inercia del embrague, pero bueno, sí, del motor. O sea, el cigüeñal acaba en el volante motor, que es donde se acumula la fuerza, y este es el que se junta con el embrague, que luego esto va a la caja de cambio y llega hasta la rueda. Pues aquí es donde se acumula el par. Todos los pistones que suben y bajan, pues todo esto para arriba y para abajo, que va enganchado al cigüeñal, pues lo transmite al volante motor. Una pregunta de mecánica. 56. Conducir utilizando la relación de marcha más alta posible es bueno. ¿Dónde lo pone? Es bueno. Tiene como ventaja un menor consumo. No hace falta mucho más. 57. En caso de que el motor de alguno de los vehículos implicados en un accidente continúe en marcha, ¿qué se debe hacer? Pues si hay un accidente y un motor en marcha, vamos a intentar desconectarlo, ¿no? Desconectar inmediatamente el contacto. Bueno, dejarlo funcionando no. Desconectar el contacto del vehículo cuando llegue la policía, pues si puedo, desconectar inmediatamente el contacto, ¿vale? Si puedo. Ninguna es correcta, pues bueno, podría ser, pero vamos, desconectar el contacto de uno de los vehículos inmediatamente. Seguimos con la 58. ¿Qué información dan las curvas de equiconsumo? Bien, el equiconsumo tampoco os líen mucho. Me gusta que entendáis que el equiconsumo se representa junto con la potencia, ¿vale? El equiconsumo va de la mano de la potencia y al final, conforme sube la potencia, sube el consumo. Son consumos mínimos. Yo piso el acelerador, sube el consumo, pero también sube la potencia, suben las revoluciones. Es algo proporcional. Quedaos que el equiconsumo se representa con la potencia y son zonas de consumo mínimo. Así sube el consumo, así sube la potencia. Cuidado con esto, ¿vale? Porque es una pregunta bastante difícil. En clase, con un ratillo, pues explicamos lo que es el par, lo que es la potencia, las curvas y todo eso, ¿vale? 59. ¿Cada cuánto tiempo debe seguirse un curso de formación continua para renovar el CAP? Cada 5 años. ¿Dónde lo pone? Cada 5 años. 60. Un alumno del curso del CAP será excluido del mismo curso cuando deje de asistir a... Pues nada, pues tenéis que saber que tenemos la obligación de asistir al curso, tenemos controles biométricos y todo esto, y a partir del 5% nos cancelan el curso. Tenemos que asistir sí o sí. ¿Qué rollo? Y tanto. 61. ¿Cuántos extintores deberá llevar un vehículo de transporte de viajeros de más de 23 plazas que no efectúa transporte escolar? Es una de las preguntas más difíciles que os pueden poner de extintores, ¿vale? Porque yo siempre la tengo como una excepción y muchas veces ni la explico, porque no merece la pena, porque no la suelen poner y porque, pero bueno, luego cae en el examen. Pero sobre todo porque no nos acordamos. Yo que explico en transporte de viajeros. Llevamos siempre un extintor, más de 9 plazas, en todos los vehículos, más de 9 plazas llevamos un extintor. Y en el caso de transportes escolares, más de 23 plazas, 2 extintores. Ya está. Con eso respondéis el 99% de las preguntas de viajeros de escolares. Bueno, viajeros o mercancías, que os ponen en las dos, os preguntan por los dos extintores, tanto de los autobuses como de los camiones. Pero esta es fea, porque lo de 8A34B, los números es lo gordo que es el extintor. Tengo un vídeo, reacción en caso de incendio, que explico los extintores. Entonces va a ser el extintor grande, es un extintor, ¿vale? Pero va a ser el grande, el de 21A113B. ¿Por qué? Porque el de 8A4B es chiquitito y el otro es más grande. A partir de 23 plazas se lleva el grande y entre 9 y 23 se lleva el pequeñito. Pero yo os digo, es una pregunta bastante rara. Cuanto más numerito, más gordo el extintor.
más pesa. 62. ¿Cuál puede ser la primera medida que se debe adoptar ante una situación de violencia verbal en un transporte de viajeros? Vale, esto también es para todos, ¿eh? Comunicar la incidencia a la empresa no es lo primero que tienes que hacer. Supongo que será algo de la seguridad. Presentar una denuncia, tampoco. Seguir conduciendo y hacer caso omiso. Mucho pesa poner esa, pero esa no es. Preservar la seguridad de los viajeros y estacionar el vehículo. Tengo una persona violenta en el vehículo, vamos a estacionar. Luego, si tenemos que invitar a la persona a bajar del vehículo, llamar a la policía, lo que sea. Pero primero, la seguridad de los viajeros. 63. ¿Qué factor influye en la resistencia a la rodadura de un neumático? Trabajo de flexión. Sí, esta puede ser. Neumáticos bias belted. Se lo están inventando. Neumático sin inscripción reglamentaria. Ni idea. No hay ningún factor. Pues nada. El trabajo de flexión. La flexión del neumático es cuánto pueda flexionar, cuánto pueda deformarse ese neumático en forma. Cuanto más se pueda chafar, aplastar el neumático, más resistencia a la rodadura. ¿Cuál es el plazo de prescripción de las infracciones? Peligro, 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 peligro. Infracción, infracción, infracción. No pone sanción, pone infracción. Las infracciones, todas, sea leve, grave o muy grave, prescriben al año. ¿Por qué? ¿A ti te han pillado? ¿Te han pillado? No, al año prescribe. Ahora, la sanción, si es leve, prescribe al año. Si es grave, prescribe a los 2 años. Y si es muy grave, prescribe a los 3 años. Pero la sanción, la infracción, es que no te han pillado todavía. Has hecho la infracción, pero todavía no te han pillado. La sanción es que ya te han pillado y te han notificado. 65. Entre los factores que influyen en el consumo de carburante se encuentra, venga, la posición del pedal del acelerador, sí. La longitud del cigüeñal, no. La presión del neumático, sí. La longitud del pistón, no. El motor de arranque, no. Así que va a ser esta sin leerla. Pero bueno, las marchas y las revoluciones. ¿El retardador hidráulico es compatible con el ABS? Sí. Todos los ralentizadores son compatibles con los sistemas electrónicos de frenada. El ABS, o sea, el hidráulico, me da igual que sea el intarder o el retarder, es compatible. 67. ¿En cuál de los siguientes lugares se debe entregar la declaración amistosa de accidente? ¿En tu compañía de seguro? Ya está. En tu compañía. ¿Dónde vas a ir? A tu compañía. ¿Qué circunstancias no favorecen la aparición de molestias en la espalda de los conductores? Niño, lo que no favorece la aparición de molestias es lo bueno, ¿vale? De aquí que es bueno. El diseño defectuoso del asiento, no. El mantenimiento continuo de posturas incorrectas, no. Pero el buen funcionamiento de la suspensión del vehículo no favorece la aparición de molestias. Por lo tanto, no me duele la espalda con el buen funcionamiento del sistema de suspensión. Cuidado. Lógicamente, no todas son correctas. 69. Cuando el dispositivo ESP actúa, lo hace reduciendo. Niño, el ESP no tiene nada que ver con el desgaste de las ruedas. Esto no es para desgastar menos las ruedas. Esto es para no chocarme. Es el control de trayectoria. Cuando viene una curva, si me voy a salir de la curva, me pone recto y me vuelve a meter dentro de la carretera. El riesgo de choque lateral, pero no tiene nada que ver con el desgaste. 70. Bueno, aquí esto será un fallo que lo he estado limpiando el examen y se me ha escapado, pero vamos a ver si es importante. ¿Tiene la hoja de registro del tacógrafo analógico una zona donde anotar la fecha de comienzo y fin de utilización de la misma? Ahora tengo que mirarlo. Vamos a ver, un momento. Correcto. La única que no es que no se veía, que el compañero había tachado, sí. Tiene el disco no se va a ver porque con los focos estos, a ver si se ve ahí. Mirad, ¿veis que debajo del conductor hay una flecha para un lado, un punto con una flecha para un lado y un punto con la flecha para el otro? ¿De dónde salgo? ¿A dónde voy? Y luego fecha de comienzo y fecha final. ¿Veis que pone dat y dat? Date, fecha, fecha. ¿Cuándo empiezo, cuándo acabo? ¿Cómo vas a empezar y acabar en días diferentes? Pues claro, si tú empiezas un lunes a las 10 de la noche, pues va a terminar el martes. Por ningún problema. Sí. Sería la B, por un sí, ¿vale? 71. Si al bajar un puerto de montaña conduciendo un vehículo pesado
Se necesita hacer uso prolongado de los frenos. ¿Qué sistema de los que se indican se utilizará preferentemente? Los ralentizadores. El que sea un ralentizador, pues nada, cualquiera, el freno eléctrico o el decelerador hidrodinámico, son ralentizadores. En el consumo de carburante de un vehículo no influye, vale, en el consumo no influye, las revoluciones sí influyen, la presión sí influye, las marchas sí, pero la situación del volante de inercia es lo que os digo siempre. Cuando os digan algo que tenga que ver con una pieza del vehículo, a no ser que sea muy rebuscado, no influye en el consumo. Pero las marchas, la presión del neumático y las revoluciones del motor, claro que influye. Si la presión de inflado del neumático es inferior a la recomendada por el fabricante del vehículo, A. La adherencia es mayor. B. El consumo aumenta. C. Disminuye la deriva del neumático. O D. Disminuye la flexibilidad lateral. El consumo aumenta. Me da igual que el neumático tenga más presión o menos presión. Me da igual. Siempre aumenta el consumo si no es la presión recomendada por el fabricante. ¿Con qué sigla se conoce el dispositivo antibloqueo? El ABS. El más fácil. Antibloqueo, antiblock, ABS. 75. Cuando se habla del efecto fading, el del calentamiento de los frenos. También lo preguntan un montón, tenéis que saberlo. Si el freno se calienta mucho, sufre efecto fading. De hecho, por eso usamos ralentizadores, para no usar tanto el freno. Entonces, la C. La pérdida de frenada por calentamiento del freno. Ya no frena. ¿Para qué fuegos es efectivo el polvo químico seco? Pues para líquidos, ¿no? Mirad, me pone madera, fuego sólido y papel. Los tres son fuegos sólidos. ¿El polvo químico te apaga un fuego sólido? Sí, te lo apaga, pero es mucho mejor contra líquidos. ¿Por qué? Porque se queda en el suelo ese polvo y no deja que el líquido haga reignición, que vuelva a seguir quemándose. ¿Qué actuación no es una medida preventiva que es necesario realizar con el fin de evitar un incendio? Vale, de aquí que no es algo preventivo para evitar un incendio. Revisar los frenos, eso es preventivo. Accionar la luz de emergencia, uy, eso no tiene nada que ver, ¿no? Revisar los extintores sí y mantener la mecánica del vehículo bien sí. Vamos a ver. Accionar la luz de emergencia no te evita un incendio, no te evita que se te queme el coche. Ahora, revisar los frenos, revisar los extintores y mantener en buen estado el vehículo, eso sí que evita que se te queme el coche. Pero poner la luz de emergencia, pues ya se te está quemando, ¿no? Un motor consume menos si circula bien, con marchas largas, eso seguro. Marchas largas y el motor poco revolucionado. Cuanta más larga sea la marcha y menos revoluciones lleve, menos consumo. Siempre tenemos que tender a circular en la marcha más larga posible. 79. ¿Qué actuación se debe seguir ante una conducción en condiciones adversas? Ya sabéis, conducción adversa es nieve, lluvia, viento. Frenar y acelerar de forma suave, no puede ser otra. En condiciones adversas, en general, menos con viento, pero en general, con lluvia, nieve, hielo, con bajas condiciones de adherencia, se intenta frenar y acelerar lo más suave posible. ¿Para qué? Para que el vehículo no tenga mucha tracción, no agarre mucho y poder intentar no deslizarme. 80. ¿Cómo influye la lluvia en la conducción? Pues mal. No vamos a ganar adherencia, vamos a perder adherencia y va a facilitar que nos deslicemos, ¿vale? Un deslizamiento. Perdemos adherencia y nos deslizamos. ¿En qué plazo dictará su laudo la Junta Arbitral? El laudo es lo de que en un juicio y dicen, visto para sentencia. Ya sé, tienen que decidir. ¿Cuánto tiempo pueden tardar en dictar su laudo, en decidir la Junta Arbitral? 6 meses. ¿Es un montón? Pues depende. En los procedimientos judiciales se tarda mucho más, ¿eh? En los penales se tarda mucho más. Entonces, 6 meses de laudo, desde que acaba el juicio hasta que me dicen el resultado, pueden pasar 6 meses. Pero desde que se dicta el laudo, hay una cosa que se llama ejecución forzosa. ¿Y eso qué es? Pues que un juez ha dicho que debes 10.000 euros, ¿vale? Lo ha dicho un juez. Y se hace ejecución forzosa. ¿Qué significa? Que lo tienes que hacer. Debes 10.000 euros y si no, pues el juez actúa. Así tan fácil como eso. 82.
Un conductor que conduce un periodo de conducción diario de 10 horas comenta con una infracción. No, miradlo. No, si esa semana no ha realizado ya 2 periodos con más de 9 horas. Podemos conducir de manera general 9 horas y 2 veces a la semana hasta 10. 83. ¿A qué autobuses de transporte escolar se les exige disponer de espejos u otro medio que permita ver la parte frontal? A todos. ¿Dónde lo pone? A todos. Bueno, esta es de viajeros. Yo no sé por qué ponen esto. Esta es de viajeros, ¿vale? Para los de mercancía. Pero bueno, este es el espejo que también llevan los camiones. eh, algunos. Y los autobuses, todos. Que es el espejo que va arriba, ¿vale? El que va arriba justo en la parte en la que acaba. Pues si tenemos, este es el morro, ¿no? La parte delantera, pues este espejito de aquí. Para ver la parte de abajo. 84. La sobrecarga en el eje delantero, vale, pone un autobús, pero me da igual, o camión. Provoca exceso de peso sobre el eje de dirección, que es el de delante, y puede hacer pesada la conducción. Muy bien. El peso está delante y me cuesta mover las ruedas, claro que sí. ¿Cuál es la función principal del BAS? El BAS es el asistente de urgencia. Y lo que hace es meter más presión de frenado. Aumenta la presión de frenado durante una frenada de urgencia. Quedaos con BAS, quedaos con la palabra urgencia. Fran, van muy rápido, que me tengo que ir. Ya son la última, no te preocupes. 86. Los transportes efectuados mediante vehículos destinados al transporte regular de viajeros en trayectos que no superen 50 kilómetros, esta es para todos, no solo de viajeros. Un vehículo de transporte regular que no supera 50 kilómetros de recorrido está exento de tacógrafo durante su utilización en el recorrido y entre la ida y vuelta a su lugar de trabajo en vacío. 87. A la empresa. Durante cada periodo de 30 horas a contar desde la finalización de un periodo de descanso diario o semanal, en el cual haya por lo menos 2 conductores a bordo de un vehículo, estos deberán gozar de un descanso diario. Pues nada, que cuando vamos conducción en equipo, vamos en equipo, se descansan 9 horas. ¿Y por qué? Porque sí, porque lo dice el reglamento. Si vamos en equipo, descansamos 9 horas. Pero 9 horas es un descanso normal. En equipo sí, pero en equipo sí. ¿No hay que descansar 11? Si vas tú solo, sí. Pero en equipo se ve que aparte de trabajar más, tienes que dormir menos porque no te hace falta. A disfrutar de la compañía. 88. El consumo de carburante A. Disminuye al aumentar la velocidad. Mentira. A más rápido vas, más consume. Disminuye en marchas cortas. Mentira. Las marchas cortas consumen más. Aumenta a elevado número de revoluciones. Esto es verdad. Más revoluciones, más consumo. En el supuesto de un incendio en el lado izquierdo de un autobús, esto es de evacuación, os la ponen a todos, ¿eh? Se debe abrir la puerta del conductor. O sea, el autobús, en el supuesto de un incendio, vale, el lado izquierdo es este, el que está en la carretera. Aquí no hay puertas. Pues si tengo 2 puertas, puedo abrirlas todas, puedo abrir las 2. Si se quema el lado derecho, abriré la puerta que no se esté quemando. Entonces, se deben abrir todas las puertas de pasajeros, ¿vale? Las de servicio, delante, detrás, las que tengas. 89, 90. Los transportes efectuados mediante vehículos cuya velocidad máxima autorizada es inferior a 40 están exentos de tacógrafo. ¿Por qué? Porque menos de 40 estás exento de tacógrafo. Porque sí, es una de las exenciones. Apréndetela. Tengo un vídeo. 91. ¿Qué son las enfermedades profesionales? Las relacionadas con problemas mentales no, con problemas de los miembros superiores tampoco, con accidentes de maquinaria industrial pues depende, las contraídas en el trabajo, a consecuencia del trabajo, y ya está. 92. En el transcurso de 2 semanas consecutivas, el conductor tiene que tomar, pues, 2 descansos, uno normal y uno reducido, o 2 normales. Aquí está, mira, 2 periodos de descanso normal, ¿vale? En cada semana un descanso, ¿vale? Normal. O uno normal y uno reducido, pues ya está, las 2 son correctas. Cualquiera de las 2 me vale, o 2 normales, o uno normal y uno reducido. 93. ¿Cada cuántos años deben pasar revisión periódica los tacógrafos instalados en vehículos que estén exentos de utilizarlo, pero cuyo limitador, vale, todo vehículo que lleve un tacógrafo y que se use, tiene que
pasar la revisión igual que un vehículo que no esté exento de tacógrafo, ¿vale? Porque los vehículos que están exentos de tacógrafo suelen llevarlo, llevan tacógrafo, porque va conectado al limitador de velocidad. Porque que un vehículo no esté obligado al tacógrafo no quiere decir que no esté obligado a llevar limitador de velocidad. Entonces pasan la revisión con la misma temporalidad que todos los tacógrafos, cada 2 años. 94. Un autocar que pertenece al ejército y transporta soldados está exento. ¿Dónde lo pone? Exento. Soldado, ejército. ¿Por qué es difícil apagar el fuego de una rueda? Bueno, la rueda, por su material, el caucho neumático, es muy difícil de apagar, pero porque se acumula el calor dentro de la rueda, en las capas interiores de la rueda, y eso se sigue quemando, quemando, quemando. Y aunque tú apagues la parte de fuera, vuelve a hacer una reignición porque la parte interior está muy caliente. Entonces, lo pone aquí directamente, por el riesgo de reignición debido al calor acumulado. No lo había leído, pero pone justo así. Se acumula el calor dentro y sigue quemándose. ¿Qué actuación es correcta para optimizar el consumo de carburante? Mira, aquí pone únicamente, aquí pone solamente y aquí pone solo, sin leerlas. Vosotros leedlas, ¿vale? Hacer un buen uso de los diferentes sistemas de freno, del motor y de la caja de velocidades dependiendo de la situación. Pues sí. ¿Qué datos registra automáticamente el tacógrafo? Temperatura, no. Nivel de combustible, no. Consumo de aceite, tampoco. La velocidad. Uno de los datos que registra el tacógrafo automáticamente es la velocidad. ¿Qué es recomendable en zonas inundadas por lluvia? Pasar en quinta. No tiene nada que ver. No accionar el embrague. No exactamente. Al finalizar, esta es mucho más correcta. Al finalizar la zona inundada, comprobar que los frenos funcionan bien. ¿Qué está pasando? Que si el freno se moja, no frena. Entonces tengo que frenar un pelín, pero muy poquito. Hoy en día eso está muy controlado. Los frenos de antes eran más problemáticos. Frenas un poquito y ya se calienta otra vez y se seca. 99. En una caja de cambios, ¿qué tipo de dispositivo es un retardador? Un ralentizador, ¿vale? Y los ralentizadores que están en la caja de cambio son hidráulicos. Es el intarder y el retarder, que ya lo hemos dicho antes. Y por último, en un contrato de seguro, ¿cómo se denomina a la persona sobre la que recae la cobertura del riesgo? La persona sobre la que recae la cobertura del riesgo es la persona que está asegurada. Es el asegurado. No lo confundáis con el beneficiario. El beneficiario es el que percibe la indemnización en caso de que el asegurado no pueda recibirla. ¿Por qué? Pues normalmente porque se muere, ¿vale? Y el asegurador es la empresa. Y ya está. Lo dejamos por aquí. Cualquier duda, como siempre, a mi correo cap o por comentarios. Por correo respondo más, ¿vale? Que tengo muchos comentarios y me cuesta mucho responderlos todos. Cap Profesional Cartagena. Digo que me cuesta, digo por tiempo, ¿vale? Pues porque al final se me acumula, se me queda uno abajo, digo luego lo respondo y se va quedando abajo, abajo, abajo y al final nunca lo respondo. capprofesionalcartagena@gmail.com. Ya lo he puesto antes también y si habéis llegado hasta aquí seguro que ya lo conocéis. capprofesionalcartagena@gmail.com. Cualquier duda que tengáis, espero que os haya parecido un buen examen. Le voy a poner una nota de un 6,25 de dificultad. Parece más difícil de lo que es, pero no ha sido un examen tampoco muy difícil. Examen de Madrid, que siempre me decís que son súper difíciles, ha sido un examen normal. Normal. Lo dejamos por aquí. Recordad que los lunes y los jueves directo a las 10, ¿vale? Los lunes seguro. Los jueves normalmente también. Algunas veces será viernes, pero bueno. Jueves o viernes. Y ya está, lo dejamos por aquí. Espero que te vaya muy bien en el próximo examen y en todo lo que hagas. Chao, chao, chao. Sed bueno.